El sudor me corría por el rostro, salado, ardiente, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera me daba cuenta de que lloraba. El dolor no era como lo describían las otras mujeres. No eran olas. Era una tormenta eléctrica, una fuerza que parecía venir de fuera de mí, del propio suelo de tierra apisonada de la habitación, subiendo por mis piernas y concentrándose en mi vientre con una inteligencia aterradora. Me aferraba al cabecero de hierro de la cama, la madera fría y gastada un consuelo inútil contra el fuego que me consumía. Afuera, la noche de San Luis Potosí era pesada, sin luna, una oscuridad tan densa que parecía tragarse el sonido de las cigarras. Ramón no estaba en casa. Se había ido a la cantina en Matehuala, como siempre hacía cuando el peso de su propio desprecio por mí se volvía insoportable para él. Y yo lo agradecía. Agradecía a Dios, al universo, a cualquier fuerza que lo mantuviera lejos. Aquel momento era solo mío, solo nuestro. Mi cuerpo se arqueó, un espasmo violento que me robó el aliento. No grité. Años de silencio forzado bajo el techo de Ramón me habían enseñado a tragarme el dolor, a transformarlo en algo mudo, invisible. Pero este dolor era diferente, tenía un propósito. Podía sentirlo, a la criatura dentro de mí, moviéndose no con el pánico ciego de un recién nacido, sino con una calma deliberada, como si me estuviera ayudando, guiando su propio nacimiento. Cerré los ojos con fuerza, y las imágenes que me habían atormentado durante meses danzaron en la oscuridad de mis párpados. Destellos de luz blanca, geometrías imposibles, la sensación de flotar en un lugar sin peso y sin sonido. Eran los sueños, los delirios, la prueba de que este embarazo no había comenzado en el lecho de un matrimonio, sino en un misterio que mi mente simple de mujer de campo no podía descifrar. Otra contracción, más fuerte, definitiva. Un hilo de alivio se abrió paso a través de la agonía. Sentí el calor, la humedad, la liberación. Caí de espaldas sobre las almohadas ásperas, el cuerpo tembloroso, la respiración un jirón de sonido en el silencio de la habitación. Por un instante, el único sonido fue el de mi corazón martilleando contra las costillas. No hubo llanto. El pánico, frío y afilado, cortó el agotamiento. Un bebé que no llora, que estaba mal. Me obligué a sentarme, el cuerpo protestando. Mis ojos buscaron en la penumbra, en el pequeño bulto acurrucado entre mis piernas. Y entonces lo vi. Estaba acostado de lado, envuelto en el misterio de su llegada, y me miraba. Sus ojos estaban abiertos y brillaban. No era un reflejo de la débil luz del candil de aceite en el rincón de la habitación. Era un brillo propio, una luminosidad plateada, suave, que parecía contener galaxias enteras. Eran ojos grandes, almendrados, de una profundidad que no pertenecía a un recién nacido. Eran ojos que sabían, que me conocían. En aquella mirada no había miedo, ni dolor, ni confusión. Solo había reconocimiento. Se me cortó la respiración. El miedo que me había acompañado durante 9 meses se transformó. Dejó de ser un terror paralizante para convertirse en un instinto feroz, primitivo. Tomé el paño más limpio que encontré y lo envolví con un cuidado que rayaba en la adoración. Su cuerpo era cálido, su piel suave, pero había una densidad en él, una solidez inusual. Mientras lo sostenía contra mi pecho, no se movió. Solo continuó mirándome con aquellos ojos de universo, y supe, con una certeza que trascendía cualquier lógica, que era mío, mi milagro, mi secreto, y que lo protegería del mundo, de Ramón, de los hombres de traje de la capital, de todo y de todos, porque en aquella habitación silenciosa, en aquella noche sin luna, no había dado a luz solo a un hijo, había dado a luz mi propio coraje. Para entender la tormenta, es necesario conocer la calma que la precedió, o mejor dicho, la quietud. Mi vida antes de él no era calma, era simplemente silenciosa, un silencio pesado, como el aire antes de una lluvia que nunca llega. Mi nombre es Josefina Morales, pero en aquella época yo era solo la mujer de Ramón Barragán. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado El Refugio, un puñado de casas de adobe y polvo, a unas horas de Matehuala. La vida allí estaba dictada por el sol y la cosecha del maíz. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos callosas, me enseñó a trabajar la tierra. Mi madre, una mujer de hombros encorvados y mirada resignada, me enseñó a servir en silencio. Una buena mujer, decía, es aquella que no se hace notar. Aprendí la lección. Me convertí en una experta en ser invisible. Me casé con Ramón a los 18 años.
Era el hijo del dueño de la hacienda más grande de la región, un hombre alto, de hombros anchos y una sonrisa que solo alcanzaba los labios, nunca los ojos. El día de la boda, sentí un nudo en el estómago que todos dijeron que eran nervios de novia. Hoy sé que era mi instinto gritando una advertencia que yo no tenía vocabulario para entender. Su casa era más grande que la de mis padres, con un patio interior y azulejos en el suelo de la cocina, pero también era más fría. Las paredes parecían absorber el sonido. Ramón no necesitaba gritar para imponer su voluntad. Su silencio era un arma. Me controlaba con una mirada, con la forma en que posaba el tenedor en la mesa, con el tiempo que tardaba en responder a una pregunta mía. Aprendí a leer esas señales, a anticipar sus necesidades, a moverme por la casa como una sombra para no perturbar su paz. Su violencia no era de puños, era una erosión lenta y constante de mi alma. Criticaba mi comida, mi ropa, la forma en que me arreglaba el pelo. Si expresaba una opinión, se reía con desdén, como si hubiera oído a un niño decir una tontería. «Tú no entiendes de estas cosas, Josefina», era su frase favorita. Poco a poco, yo misma empecé a creerlo. Empecé a dudar de cada pensamiento, a sentir vergüenza de cada sentimiento. Mi mundo se encogió hasta caber en los límites de aquella casa, de aquel patio, de aquel silencio. Los primeros años de matrimonio fueron una neblina de soledad. Las otras mujeres del pueblo me miraban con una mezcla de envidia y lástima. Envidia por la posición de Ramón, lástima por algo que ellas sentían, pero no sabían nombrar. Se reunían para conversar en el pozo, para bordar juntas a la sombra de los árboles, pero yo rara vez participaba. A Ramón no le gustaba que me mezclara. «Los chismes de mujeres son veneno», decía él, pero la verdad es que no quería que yo tuviera un mundo que no lo incluyera, un refugio donde su influencia no pudiera alcanzarme. Mi único consuelo era un pequeño jardín que cultivaba en el fondo de la casa, escondido por un muro alto. Allí plantaba malvas, bugambillas y damas de noche. Conversaba con las flores, les contaba los secretos que no podía confiar a nadie. La tierra bajo mis uñas, el olor dulce de los pétalos al atardecer, eran los únicos momentos en que me sentía real, en que la Josefina que existía antes de Ramón se atrevía a respirar. Pasaron 5 años, y el silencio más pesado de todos se instaló, la ausencia del llanto de un bebé. Ramón me culpaba, por supuesto. Su masculinidad no podía ser cuestionada. La falla era mía, de mi cuerpo defectuoso, seco. Las visitas al médico en Matehuala eran humillantes. El doctor, un hombre viejo amigo de la familia de Ramón, me examinaba con prisa y me decía que me relajara, que cumpliera mi deber de esposa con más ganas. Ramón me miraba con asco en el camino de vuelta, el silencio en el coche más pesado que cualquier insulto. Eventualmente, dejó de buscarme en nuestra habitación. Las noches se volvieron largas y vacías. Yo dormía en el borde de la cama, encogida, intentando ocupar el menor espacio posible. Él empezó a llegar cada vez más tarde, oliendo a tequila y a un perfume barato que no era el mío. Yo no decía nada, solo lavaba su ropa al día siguiente, frotando las manchas de pintalabios con una furia silenciosa, las lágrimas mezclándose con el agua y el jabón. Esa era mi vida en marzo de 1974, una existencia gris, sin esperanza, regida por el polvo y el silencio. Tenía 23 años, pero me sentía de 100. Era una concha vacía, pulida por la resignación. Mal sabía yo que el universo, en su misteriosa y terrible compasión, estaba a punto de llenarme con algo tan extraordinario que rompería la concha en 1000 pedazos, para nunca más ser reparada de la misma forma. Todo comenzó con un sueño. No era como los sueños comunes, fragmentados e ilógicos. Este era nítido, real. Estaba flotando en un lugar que no era ni oscuro ni claro, un espacio infinito de un gris perlado. No había sonido, pero yo oía. No con mis oídos, sino con todo mi ser. Eran susurros, una melodía hecha de luz y geometría, que hablaba de cosas que yo no entendía con la mente, pero que mi corazón reconocía como una verdad antigua. Y en el centro de todo había una luz, una esfera de luz blanca y cálida que pulsaba suavemente, llamándome. Desperté con el corazón acelerado, el cuerpo cubierto por un sudor frío, a pesar del calor sofocante de la habitación. La sensación del sueño permaneció conmigo durante todo el día, una vibración sutil bajo mi piel. Esa misma tarde, mientras regaba mis malvas, sentí un mareo súbito. El mundo giró, los colores del jardín se intensificaron, y por un segundo,
Juro que vi el aire brillar a mi alrededor. Me agarré al muro para no caer, la cabeza palpitando. Los episodios se repitieron. Los mareos, los sueños vívidos. Empecé a sentirme cansada, un cansancio profundo que ninguna cantidad de sueño parecía curar. Mis pechos se volvieron sensibles, y el olor del café que Ramón tomaba por la mañana empezó a darme náuseas. La posibilidad era tan absurda que ni siquiera la consideré al principio. ¿Embarazada? Imposible. Ramón no me tocaba desde hacía casi un año. Nuestra cama era un desierto helado, un abismo de resentimiento separándonos. No había otro hombre. En mi vida vigilada y aislada, la idea era ridícula. Apenas salía de casa, excepto para ir al mercado, siempre bajo la mirada atenta de los vecinos, que eran los ojos y oídos de Ramón, pero mi cuerpo continuaba cambiando. Mi menstruación, siempre puntual como el sol, no llegó. 1 mes. Luego, 2. El pánico comenzó a infiltrarse en mi incredulidad. Escondí los cambios de Ramón todo lo que pude, usando ropa más holgada, evitando ponerme de frente a él, pero la verdad estaba creciendo dentro de mí, literal e innegablemente. Una noche, sentada sola en la cocina, puse la mano sobre mi vientre. Estaba ligeramente hinchado, firme, y mientras mi mano reposaba allí, lo sentí. No una patada, no un movimiento brusco, fue más como un zumbido, una vibración suave, casi como la respuesta de una cuerda de guitarra tocada a distancia. Era la misma sensación del sueño, la misma energía. El miedo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Si no era de Ramón, ¿de quién era? ¿Qué era? Las historias de las viejas del pueblo vinieron a mi mente, cuentos de íncubos, de espíritus del viento que embarazaban a mujeres solitarias, tonterías, supersticiones, pero en mi situación, ¿qué era la realidad? Decidí buscar ayuda, no de un médico, no todavía. Necesitaba a alguien que entendiera de los misterios, no solo de la ciencia. Busqué a doña Elvira, la curandera que vivía a la orilla del río, en una cabaña llena de hierbas secas y del olor a incienso. Elvira era una mujer diminuta, de piel arrugada como una ciruela pasa y ojos negros que parecían ver a través de ti. No me hizo preguntas. Solo me pidió que me sentara y sostuvo mis manos. Sus manos eran cálidas y secas, y sentí un hormigueo subir por mis brazos. Cerró los ojos por un largo tiempo. El único sonido era el del río corriendo afuera, y el crepitar de unas brasas en la estufa de leña. Cuando finalmente abrió los ojos, había una expresión en su rostro que nunca había visto, una mezcla de asombro y reverencia. «Niña», susurró, la voz ronca. «Lo que llevas no es común. No es una semilla de la tierra». Mi corazón se heló. «¿Qué quiere decir, doña Elvira?» «No sé lo que es», dijo, soltando mis manos como si le hubieran quemado, «pero no tiene la energía de un hombre. Tiene la energía de las estrellas. Es antiguo y poderoso». Se levantó y fue hacia la ventana, mirando el cielo del atardecer. «Ten cuidado, Josefina. El mundo no está preparado para milagros así. Tendrán miedo, y la gente destruye lo que teme». Salí de la cabaña de Elvira con las piernas temblorosas. Sus palabras, en lugar de consolarme, solo profundizaron el abismo de mi miedo, la energía de las estrellas. Aquello resonaba en mi mente, conectándose con los sueños, la luz, los susurros. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando mi vientre, que ahora parecía un territorio extranjero. Lo toqué de nuevo, y la vibración respondió, más fuerte esta vez, un pulso de calor que se extendió por mi mano. Y por primera vez no sentí solo miedo, sentí una conexión, una curiosidad. ¿Quién eras? ¿Qué eras? ¿De dónde venías? Ninguna respuesta vino en palabras, solo aquel zumbido suave, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola en mi silencio. El vientre crecía, demasiado rápido. En 4 meses parecía que estaba de 6. Ya no había forma de esconderlo con vestidos holgados y chales estratégicamente colocados. El secreto se estaba volviendo visible, una verdad innegable que se proyectaba hacia el mundo. Y el mundo, en mi caso, tenía un nombre: Ramón. Lo veía observándome. Sus ojos oscuros me seguían por la casa, llenos de una desconfianza fría. No decía nada, lo que era peor. Me dejaba cocinar en mi propio miedo, esperando que confesara. Pero, ¿confesar qué? La verdad era tan increíble que sonaría como la más descarada de las mentiras. La confrontación llegó una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de zinc y los relámpagos iluminaban la habitación en destellos fantasmagóricos. Ramón llegó tarde, el olor a alcohol y lluvia pegado a su ropa. Se quedó parado en la puerta,
observándome acostada en la cama. «Levántate», dijo, la voz baja y peligrosa. Obedecí, el corazón martilleando contra mis costillas. Me puse de pie en medio de la habitación, la tela fina de mi camisón pegada a mi cuerpo, revelando la curva prominente de mi vientre. Se acercó lentamente, como un depredador. Sus ojos estaban fijos en mi vientre. «¿De quién es?», siseó. «Es tuyo, Ramón». Mentí, la voz un hilo tembloroso. Era la única respuesta posible, la única que quizás podría salvarme. Soltó una risa corta, sin humor, un sonido feo que cortó el aire. «No me mientas, Josefina. No soy idiota. Hace meses que no te toco. Años, tal vez». Se detuvo a centímetros de mí, su presencia sofocándome. «Así que voy a preguntar de nuevo. ¿De quién es ese bastardo?» «No lo sé», susurré. Y esta vez era la más pura verdad. Las lágrimas me corrían por el rostro. «Te lo juro, Ramón. No he estado con nadie más. No sé cómo pasó esto». Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y desprecio. «¿Me tomas por un imbécil? ¿Crees que voy a creer en una concepción inmaculada? ¿Quién fue? ¿El panadero? ¿El hijo del herrero? ¿Algún vagabundo que pasó por el pueblo?» Cada palabra era una bofetada. Yo temblaba, incapaz de responder. ¿Qué podía decir? «Has deshonrado mi nombre», continuó, la voz subiendo de tono. «Has manchado el honor de mi familia. ¿Me vas a decir quién es el padre? O juro por Dios que voy a arrancar esa cosa de dentro de ti con mis propias manos». El terror me paralizó. Pero entonces, algo sucedió. Sentí un calor intenso extenderse por mi vientre. Una ola de fuerza, de calma, que no era mía. Era como si el niño dentro de mí me estuviera prestando su coraje. Mis temblores cesaron. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. «No», dije, la voz sorprendentemente firme. «No vas a tocarme. No vas a tocar a mi hijo». Por un instante, pareció sorprendido por mi osadía. La Josefina que él conocía, la mujer silenciosa y sumisa, ya no existía en esa mirada. Pero la sorpresa rápidamente dio paso a una rabia aún mayor. Su mano se alzó, y yo me encogí, esperando el golpe. Pero no me golpeó. Se detuvo, la mano temblando en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en algo detrás de mí. ¿Qué es eso?», tartamudeó. Me di la vuelta y no vi nada, pero la luz del candil de aceite en la mesita de noche parpadeaba erráticamente, la llama danzando como si un viento fuerte soplara en la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad que erizaba los vellos de mis brazos, y por un breve segundo, la sombra de Ramón en la pared, proyectada por la llama vacilante, pareció retorcerse, alargarse de forma antinatural, como si tuviera miedo. Retrocedió, tropezando con sus propios pies. La mirada en su rostro ya no era de ira, sino de puro, supersticioso terror. Miró de mí a la pared, luego a mi vientre, la boca abierta en una «oh» silenciosa. «¡Bruja!», escupió, la palabra un amuleto contra lo que no entendía. «Esto es cosa del diablo». Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que toda la casa tembló. Oí sus pasos apresurados en el pasillo, la puerta de entrada abriéndose y cerrándose con violencia. Me quedé sola en la habitación, el corazón todavía acelerado, pero por una razón diferente. No sabía qué había pasado, qué fuerza había hecho que la luz parpadeara y aterrorizara a un hombre como Ramón, pero sabía de dónde había venido. Había venido de dentro de mí. Esa noche entendí dos cosas. La primera era que Ramón nunca aceptaría a ese niño. Para él, siempre sería una abominación. La segunda, y más importante, era que ya no necesitaba tenerle miedo. Había algo creciendo en mí que era mucho más poderoso que su odio, su crueldad y su desprecio, y ese algo estaba de mi lado. Ramón no me tocó, pero su guerra se volvió fría y psicológica. Dejó de hablarme por completo. Pasaba a mi lado como si yo fuera un fantasma. Empezó a dormir en la habitación de invitados. Para el resto del pueblo, inventó una historia. Dijo que finalmente habíamos sido bendecidos, que el hijo era suyo. Un milagro tardío. Sonreía a los vecinos, aceptaba las felicitaciones, pero en casa, sus ojos me decían que solo estaba ganando tiempo, planeando qué hacer con el problema que crecía en mi vientre. Yo vivía en un estado de alerta constante, con miedo de que intentara algo mientras dormía, pero el miedo era contrarrestado por una nueva determinación. Doña Elvira me dijo que tuviera cuidado, que el mundo destruía lo que temía. Ramón era la prueba viviente de ello. Necesitaba respuestas, necesitaba ayuda. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iría a un médico de verdad,
No al amigo de Ramón en Matehuala, sino a alguien lejos, en una ciudad grande, donde nadie me conociera. Alguien que pudiera decirme qué estaba pasando con mi cuerpo. Junté el poco dinero que había ahorrado a lo largo de los años, monedas escondidas en una lata de galletas oxidada en el fondo de mi armario. No era mucho, pero quizás sería suficiente. Una mañana, cuando Ramón salió a la hacienda, actué. Me puse mi mejor vestido, guardé el dinero en un pañuelo atado a la cintura y salí de casa. Tomé el primer autobús que pasaba por la carretera principal, un vehículo viejo y ruidoso que olía a polvo y gasolina. Mi destino, Matehuala. Allí buscaría la enfermería del pequeño hospital. La sala de espera era sofocante y estaba llena de gente. Madres con niños febriles, viejos tosiendo, hombres con heridas del trabajo en el campo. Esperé durante horas, el estómago revuelto de ansiedad. Cuando finalmente llamaron mi nombre, una enfermera joven y cansada me llevó a una pequeña sala de examen. Su nombre era Elena. Tenía un rostro amable y manos eficientes. Me hizo las preguntas de rutina, y yo respondí con medias verdades, diciendo que mi marido estaba de viaje de trabajo. Cuando midió mi vientre, frunció el ceño. ¿Cuántos meses dijo que tiene, señora Barragán? Casi 5, respondí. Ella negó con la cabeza. No parece. Parece mucho más. Al menos 7, tal vez 8. Tomó su estetoscopio para escuchar el corazón del bebé. Lo movió por mi vientre, la expresión cada vez más confusa. No logro encontrar los latidos, dijo, la preocupación en su voz. No de la forma habitual. Es extraño. Es como un zumbido, muy rápido, muy bajo. Me miró, con los ojos muy abiertos. El pánico comenzó a apoderarse de mí de nuevo. ¿Estaría todo bien con mi bebé? Voy a llamar al doctor Rojas, dijo, saliendo apresuradamente de la sala. El doctor. Rojas era un hombre mayor, de gafas gruesas y expresión severa. Repitió el examen, presionando el estetoscopio con fuerza contra mi piel. Su expresión también se convirtió en un rompecabezas de confusión y alarma. Es verdad, le murmuró a Elena. Nunca he oído nada así. Se volvió hacia mí. Señora Barragán, necesitamos hacer un examen de rayos X. Hay algo atípico aquí. En aquella época, los rayos X en embarazadas eran un procedimiento arriesgado y raramente utilizado, pero su desesperación superó la cautela. Me llevaron a una sala fría, con una máquina enorme e intimidante. Me acosté en la mesa dura, el corazón latiendo descontroladamente. Cuando la imagen fue revelada, el silencio en la sala fue ensordecedor. El doctor Rojas y Elena miraban la placa contra la luz, con los rostros pálidos. «Dios mío», susurró Elena. «¿Qué pasa? ¿Qué tiene mi bebé?», pregunté, sentándome, el miedo dándome fuerzas. El doctor Rojas se volvió hacia mí, con los ojos llenos de algo que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Asombro? Señora, la estructura ósea no es completamente humana. Aquellas palabras flotaron en el aire, surreales, imposibles. ¿Qué quiere decir? La caja craneal es más grande de lo normal, y la columna vertebral tiene más vértebras de las que debería, y los huesos de las extremidades son más densos. La composición parece diferente. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No sé qué es esto. Nunca he visto nada parecido en 40 años de medicina. Elena, la joven enfermera, se acercó a mí. Había un brillo de pavor en sus ojos, pero también de compasión. Tomó mi mano. «Señora Josefina», dijo en voz baja, casi un susurro. «Esto es mucho más grande que este pequeño hospital. Necesita ir a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Perinatología. Tienen los mejores equipos, los mejores especialistas. Ellos pueden descubrir qué está pasando». Se inclinó más cerca, y su voz bajó aún más. «Pero escuche con atención. Cuando vaya, no le diga a nadie de aquí a dónde va. No hable de esto con su marido, con sus vecinos, con nadie. Tome esta radiografía y váyase. Y, por su bien, sea discreta». Su advertencia, la urgencia en su susurro, me asustó más que las palabras del médico. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué temían? Me entregó el sobre grande y pardo que contenía la imagen de mi hijo, la prueba en blanco y negro del milagro o la monstruosidad que llevaba dentro. Parecía pesar 1 tonelada en mis manos. Salí del hospital aturdida, caminando por las calles de Matehuala como si estuviera en un sueño. El mundo a mi alrededor parecía normal. Los coches, la gente, las tiendas, pero nada era ya normal para mí. Llevaba lo desconocido dentro de mí.
y estaba en camino a la ciudad más grande del mundo para descubrir qué era, con una advertencia siniestra resonando en mi mente. No le diga a nadie, por su bien. El viaje a la Ciudad de México fue como cruzar a otra dimensión. El autobús se balanceó durante horas, atravesando el paisaje desértico de San Luis Potosí, que gradualmente daba paso a los valles y montañas del centro del país. Para mí, una mujer que apenas conocía la ciudad vecina, la capital era un monstruo de concreto y ruido, un lugar de leyendas y peligros. Llegué a la gigantesca terminal de autobuses al amanecer. El aire era frío y enrarecido, y olía a humo y a una mezcla de 1000 comidas diferentes. Me quedé paralizada por un momento. Una pequeña figura rural perdida en un mar de gente apresurada, de coches que tocaban el claxon como animales rabiosos, de edificios que arañaban un cielo grisáceo. El sobre con la radiografía estaba apretado contra mi pecho, mi única brújula y mi mayor carga. Tardé casi todo el día en encontrar el instituto. Pregunté, me perdí. Fui engañada por un hombre que me dio la dirección equivocada a cambio de unas monedas. Finalmente, exhausta y con hambre, llegué a un complejo de edificios imponentes, blancos y modernos, que parecían un templo de la ciencia. Se veía tan limpio, tan ordenado, tan diferente de mi mundo de polvo y adobe. En la recepción, me trataron con una eficiencia fría que me intimidó. Una enfermera de uniforme almidonado me miró con desconfianza, a mi vestido sencillo y mis sandalias gastadas, pero cuando mencioné la remisión del doctor Rojas de Matehuala y mostré la radiografía, su actitud cambió. Tomó el sobre, miró la imagen contra la luz, y su rostro se puso serio. Hizo una llamada rápida, hablando en voz baja con jerga médica que no entendí. Minutos después, apareció un hombre de bata blanca. Se presentó como el doctor Santiago Vargas, jefe del departamento. No era como el doctor Rojas. Era joven, con ojos penetrantes y un aura de autoridad impaciente. Me condujo por pasillos largos y estériles, pasando por puertas con nombres complicados. «Vamos a ingresarla para observación», dijo sin rodeos. «Necesitamos hacer una serie de pruebas. Ecografías, amniocentesis, análisis de sangre completos. Queremos entender su condición». La palabra condición me heló. No era una mujer embarazada. Era una condición, un rompecabezas por resolver. Los 3 días siguientes fueron un borrón de agujas, máquinas y preguntas. Fui examinada por docenas de especialistas. Me metieron en una máquina que hacía un sonido ensordecedor, otra que mostraba imágenes parpadeantes de mi hijo en una pantalla en blanco y negro. Lo vi por primera vez, una forma indistinta, pero viva. Vi su corazón pulsar, no un latido, sino un brillo rítmico, como había dicho la enfermera Elena. Los médicos se reunían en grupos en los pasillos, cuchicheando y mirándome a través de las ventanas de cristal. Me sentía como un animal en un zoológico. Nadie me explicaba nada. Cuando preguntaba, daban respuestas vagas. «Estamos analizando los datos. Es un caso complejo. Necesitamos más pruebas». El doctor Vargas era el más enigmático de todos. Me visitaba todos los días con su bloc de notas. Hacía preguntas extrañas, que no parecían tener que ver con el embarazo. ¿Ha visto alguna luz inusual en los últimos meses? ¿Ha oído sonidos extraños? ¿Ha tenido sueños vívidos? Lo negué todo. La advertencia de Elena resonaba en mi mente. Sea discreta. Su miedo era palpable, y supe instintivamente que mi seguridad, y la de mi hijo, dependía de mi silencio. No podía confiar en ellos. Al tercer día, la atmósfera en el hospital cambió. Había una tensión en el aire, un sentido de urgencia. Las enfermeras parecían nerviosas, evitando mi mirada. Por la tarde, 2 hombres que no eran médicos entraron en mi habitación. Llevaban trajes oscuros, impecablemente cortados, que parecían fuera de lugar en el ambiente hospitalario. No eran médicos, ni policías. Eran otra cosa. Tenían rostros sin expresión, ojos fríos que me analizaban como si fuera un objeto. Uno era mayor, con el pelo canoso y una fina cicatriz en la mejilla. El otro era más joven, callado, observando todo desde las sombras. «Señora Barragán», dijo el mayor, la voz pulcra, pero sin calidez. «Mi nombre es señor Gutiérrez. Estamos aquí para ayudarla». La palabra «ayuda» sonó como una amenaza. «El gobierno tiene interés en casos médicos excepcionales», continuó, ignorando mi expresión asustada. «Su salud y la salud del feto son de importancia para la seguridad nacional». «¿Seguridad nacional?».
¿Qué tenía que ver mi embarazo con eso? Nosotros nos haremos cargo de su caso a partir de ahora, dijo, como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. Todos sus exámenes, todos sus informes, serán transferidos a nuestra custodia. El doctor Vargas y su equipo ya han sido debidamente instruidos. Hizo una señal al hombre más joven, que salió y regresó segundos después con el doctor Vargas. El médico parecía pálido y sudoroso. No me miraba. En sus manos sostenía una carpeta gruesa, mi expediente, mi historia, la prueba de mi secreto. El hombre más joven tomó la carpeta de las manos temblorosas del doctor Vargas. Se le dará el alta mañana, continuó el señor Gutiérrez. Le recomendamos que vuelva a su casa en San Luis Potosí y continúe su vida normalmente. No discuta lo que pasó aquí con nadie. Es por su propio bienestar. Pero, ¿y los resultados? ¿Qué le pasa a mi bebé?, pregunté, la voz embargada de pánico. El señor Gutiérrez me dedicó una sonrisa fina que no llegó a sus ojos. No hay nada de qué preocuparse, solo una anomalía genética rara. El gobierno se encargará de todo. Simplemente olvide que estuvo aquí. Se dieron la vuelta para salir. Esperen, llamé, desesperada. ¿Y mis exámenes? ¿La radiografía de Matehuala? ¿Las imágenes de la ecografía? Quiero copias. El señor Gutiérrez se detuvo en la puerta y se giró lentamente. Su mirada era tan fría que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No hay copias, señora Barragán, dijo, la cortesía desapareciendo de su voz. No hay nada. Esta conversación nunca tuvo lugar. Este hospital nunca la vio. ¿Entendido? La pregunta no era una pregunta. Era una orden, una sentencia. Se fueron, dejando un silencio helado en la habitación. El doctor Vargas seguía de pie allí, el rostro una máscara de miedo y vergüenza. «¿Doctor?», susurré. Finalmente me miró, y en sus ojos vi la verdad. Estaba tan aterrorizado como yo. «Haga lo que le dijeron, señora», murmuró, la voz casi inaudible. «Simplemente váyase a casa y rece». Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con la certeza aterradora de que no solo llevaba un misterio médico, llevaba un secreto de Estado, y ellos lo sabían, y volverían. Regresar a casa fue más difícil que irse. A la ida, me movía la esperanza de encontrar respuestas. A la vuelta, me atormentaba el saber que las respuestas eran demasiado peligrosas para ser conocidas. El mundo, que ya me parecía pequeño, ahora parecía una jaula. Ramón estaba en casa cuando llegué. Me vio entrar, polvorienta y exhausta del largo viaje en autobús, y un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por su máscara habitual de desprecio. «¿Dónde estabas?», preguntó, la voz arrastrada. «Fui a Real de 14. Mentí, nombrando una ciudad de peregrinación cercana. Fui a rezar», bufó. «¿A rezar para que el bastardo que llevas nazca con la cara del padre, para que sepa a quién casar?». No respondí. Simplemente pasé a su lado y fui a mi habitación, la antigua habitación de los dos que ahora era solo mía. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el cuerpo temblando. La seguridad que sentía antes, el coraje que había nacido de mi conexión con el bebé, se había visto sacudida. Los hombres de traje eran una amenaza mucho más real y aterradora que la furia impotente de Ramón. Tenían poder, tenían al gobierno, tenían mis exámenes. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Vivía en un estado de paranoia. Cada coche que pasaba más despacio por el camino polvoriento frente a nuestra casa hacía que mi corazón se disparara. Cada extraño que aparecía en el pueblo me hacía contener la respiración. Esperaba, a cada momento, ver un coche negro detenerse en nuestra puerta y a los hombres de traje salir para llevarme, para llevarse a mi hijo. Ramón, al percibir mi miedo, parecía deleitarse con él. No sabía la verdadera causa, pero sentía mi vulnerabilidad y la usaba para atormentarme. Dejaba periódicos abiertos en páginas con noticias sobre niños deformes. Susurraba historias de bebés cambiados por demonios cuando yo pasaba. Estaba tratando de quebrarme, de volverme loca, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Era el niño. A medida que mi vientre crecía, la conexión entre nosotros se profundizaba. Empecé a sentir más que solo vibraciones. Sentía sus emociones. Cuando tenía miedo, sentía una ola de calma emanar de él, un calor reconfortante que me anclaba. Cuando Ramón me insultaba, sentía una pulsación firme, casi como ira, una energía protectora. Empecé a conversar con él, en susurros, cuando estaba sola en mi jardín. «¿Qué eres?», preguntaba.
acariciando mi vientre. ¿Por qué te tienen tanto miedo? La respuesta venía en forma de imágenes en mi mente. No eran claras como fotografías, más bien como impresiones, sentimientos. Veía destellos de estrellas, sentía la vastedad del espacio, la sensación de viajar a una velocidad imposible. Eran fragmentos del sueño que lo inició todo, ahora más intensos, más frecuentes. Una tarde, mientras estaba sentada a la sombra de una bugambilla, sentí un movimiento distinto. Puse la mano en mi vientre y una pequeña protuberancia presionó contra mi palma, como si una manita me estuviera tocando de vuelta. Me quedé sin aliento. Era una comunicación, un toque deliberado a través de la barrera de mi piel. En ese momento, algo cambió en mí, fundamentalmente. El miedo no desapareció, pero quedó en segundo plano. Lo que tomó su lugar fue un amor feroz, incondicional. No importaba qué era, de dónde venía, o cuán peligroso el mundo lo considerara. Era mi hijo, y el amor de una madre, estaba descubriendo, era una fuerza de la naturaleza, tan poderosa como cualquier gobierno. Dejé de esconderme. Dejé de andar encorvada por la casa. Empecé a mirar a Ramón a los ojos de nuevo. Mi silencio ya no era de sumisión, sino de desafío. Estaba guardando un secreto, sí, pero ahora era nuestro, secreto, mío y de mi hijo, y no dejaría que nadie me lo arrebatara. El pueblo, por supuesto, notó el cambio. Las mujeres cuchicheaban en el mercado. «Mira a Josefina», decían. «Hay un brillo diferente en ella». Algunas decían que era el embarazo que me sentaba bien. Otras, las más viejas y supersticiosas, miraban mi vientre con desconfianza, santiguándose cuando yo pasaba. Sentían, al igual que doña Elvira, que había algo inusual allí. Me aferré a la rutina como un náufrago a un trozo de madera. Cuidaba la casa, mi jardín, cocinaba las comidas que Ramón apenas tocaba. La normalidad era mi camuflaje. Pero por dentro, me estaba preparando para una guerra. No sabía cuándo ni cómo vendría, pero sabía que los hombres de traje no me habían olvidado. Solo estaban esperando el nacimiento, y yo estaría lista. Mi jardín se convirtió en mi santuario. Era el único lugar donde podía respirar, donde las paredes de la casa de Ramón y el miedo del mundo exterior no podían alcanzarme por completo. Allí, entre las malvas de color rosa y el perfume embriagador de las damas de noche, podía ser simplemente yo misma, una madre esperando a su hijo. Con el paso de las semanas, la comunicación con él se volvió más clara. No eran palabras, pero era un lenguaje. Cuando estaba triste, él se movía suavemente, como una caricia por dentro. Cuando cantaba en voz baja, una vieja canción de cuna que mi abuela me enseñó, sentía una pulsación rítmica, como si estuviera escuchando, apreciando la melodía. Un día, un pequeño pájaro, un gorrión, cayó del nido en el tejado y se rompió un ala. Lo encontré en el patio, temblando de dolor y miedo. Con cuidado, lo recogí y lo llevé al jardín. Lo sostuve en mis manos ahuecadas, su corazoncito latiendo descontroladamente contra mi piel. Me senté en el suelo, cerca de un macizo de cactus, y puse las manos sobre mi vientre, aún sosteniendo al pájaro. Cerré los ojos y me concentré en la calma que mi hijo siempre me enviaba. Le hablé en pensamiento. Le duele, tiene miedo. Una ola de calor familiar se extendió desde mi vientre hasta mis manos. El pájaro, que antes se debatía, se quedó quieto, dejó de temblar. Abrí los ojos y lo vi mirándome con sus pequeñas cuentas negras. Pió suavemente, y con un movimiento que debería haber sido imposible para un ala rota, se enderezó. Batió las alas torpemente 1, 2 veces, y luego voló. Voló a la rama más baja de la bugambilla. Me miró por un instante, y luego desapareció en el cielo. Me quedé sentada allí, con las manos vacías, el corazón maravillado. No había sido yo, había sido él. De alguna manera, había curado al pájaro. Aquel evento marcó un punto de inflexión. El ser que llevaba no solo era diferente, era especial de una manera que apenas podía comprender. No era una amenaza, era vida, era curación. La certeza de doña Elvira no es una semilla de la tierra. Y el miedo de los médicos y los hombres de traje comenzaron a tener un nuevo tipo de sentido. No temían una deformidad, temían el poder que no podían controlar, no podían explicar, y por lo tanto, querían poseer. Comencé a probar esta conexión de maneras pequeñas y seguras. Cuando uno de mis rosales comenzaba a marchitarse, ponía mis manos sobre él, concentrándome en la energía de mi hijo. Al día siguiente, la planta parecía más fuerte.
los capullos más firmes. Era sutil, casi imperceptible para una mirada desatenta, pero yo lo sabía, lo sentía. Este descubrimiento me llenó de una nueva fuerza, pero también de un miedo más profundo. Si podía hacer eso desde dentro de mí, ¿qué sería capaz de hacer cuando naciera? ¿Cómo podría esconder un milagro así? El mundo no era un lugar para milagros, era un lugar de clavos y martillos, y todo lo que sobresalía era clavado. Ramón continuaba su campaña de terror psicológico. Una noche, entró en la habitación sosteniendo un crucifijo. «Si hay un demonio ahí dentro, se va a quemar», dijo, acercando el objeto a mi vientre. Sentí un escalofrío de miedo, no por mí, sino por mi hijo. Pero antes de que el crucifijo tocara mi piel, una ráfaga de viento inexplicable entró por la ventana cerrada, apagando el candil de aceite y sumiendo la habitación en la oscuridad. Oí a Ramón gritar, el sonido del crucifijo cayendo al suelo. Cuando encendí la luz de nuevo, había desaparecido. Lo encontré en la sala, bebiendo tequila directamente de la botella, con los ojos desorbitados de pavor. Nunca más intentó nada parecido. Pasó a evitarme con un miedo casi religioso. Si nuestros caminos se cruzaban en el pasillo, se pegaba a la pared para darme paso, como si yo estuviera contaminada. Para él, yo era la prueba viviente de que el mal existía. Para mí, yo era la prueba viviente de que la magia existía. Las últimas semanas de embarazo fueron un periodo de intensa introspección y preparación. Sabía que el nacimiento sería el punto de ignición. Sería el momento en que mi secreto ya no podría estar contenido dentro de mi cuerpo. Los hombres de traje lo sabían. Ramón lo sabía, y yo sabía que no podía dar a luz en un hospital, ni siquiera con una partera del pueblo. Nadie podía ver a mi hijo antes de que yo entendiera lo que era. Nadie podía ser testigo de su nacimiento. Tendría que hacerlo sola. Junté paños limpios, una palangana con agua, unas tijeras que herví repetidamente sobre la estufa de leña. Escondí todo en una caja debajo de mi cama. Todas las noches rezaba, no al Dios de la iglesia que me había abandonado, sino a la fuerza que me dio a ese hijo. Pedía fuerza, coraje, sabiduría para protegerlo. Y todas las noches sentía su respuesta dentro de mí, una pulsación calma y constante, un zumbido de energía que decía, «Estoy aquí, no estamos solos». Junio llegó, trayendo consigo el calor sofocante que precede a las lluvias de verano. El aire era pesado, eléctrico, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Mi vientre estaba enorme, redondo y duro como una piedra. Cada movimiento era un esfuerzo. Dormir era casi imposible. Pasaba las noches sentada en la cama, mirando la oscuridad de afuera, sintiendo los movimientos lentos y poderosos de mi hijo. Él se estaba preparando. Yo también. En los últimos días, la actividad dentro de mí cambió. Los movimientos suaves dieron paso a una quietud profunda. Era como si estuviera reuniendo su energía. La vibración que siempre sentía era más fuerte, más constante, un zumbido bajo que parecía hacer resonar mis huesos. A veces, si me quedaba muy quieta, podía oír el sonido con mis propios oídos, un murmullo que venía de mi propio cuerpo. Ramón estaba al límite. Su ansiedad era un hedor agrio a sudor y alcohol que lo seguía por la casa. Pasaba horas en el porche, mirando hacia el camino, como si esperara que algo o alguien viniera. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Sospechaba que ya tenía un plan. No entregaría la cosa del diablo a las autoridades locales, que harían preguntas, que involucrarían al sacerdote. No, si hacía algo, sería alguien más poderoso, alguien que pudiera hacer desaparecer el problema sin alboroto. Tal vez ya había hecho una llamada telefónica. La idea me daba escalofríos. Esa mañana, la mañana de la noche en que nació, me desperté con una sensación de claridad absoluta. El miedo se había disipado, reemplazado por una calma fría y funcional. Había cosas que hacer. Preparé el desayuno de Ramón como siempre. Comió en silencio, los ojos fijos en el plato. Cuando terminó, se levantó y por primera vez en semanas me habló directamente. «Voy a Matehuala», dijo sin mirarme. «Tengo asuntos que resolver. Quizás no vuelva esta noche». Mi corazón dio un vuelco. Asuntos. Sabía lo que eso significaba. Iba a buscar ayuda, o tal vez solo estaba huyendo, para no estar allí cuando el monstruo naciera. De cualquier manera, era una oportunidad, una ventana de tiempo que necesitaba usar. «Está bien», respondí, la voz neutra. Me miró, sorprendido por mi falta de reacción. Había una vacilación en sus ojos, una chispa de algo que podría haber sido duda, o quizás solo miedo.
pero duró solo un segundo. Se dio la vuelta y se fue, el sonido de su camioneta desapareciendo en la distancia. Tan pronto como se fue, empecé a trabajar. Limpié la habitación, cambié las sábanas de la cama, verifiqué mi caja de suministros, los paños, las tijeras, la palangana, herví más agua, comí una comida ligera, forzando la comida para adentro, sabiendo que necesitaría fuerza. Pasé la tarde en mi jardín, no trabajando, sino despidiéndome. Toqué los pétalos de mis flores, respiré hondo el olor de la tierra húmeda. Era como si supiera que mi vida en ese lugar, en esa casa, estaba a punto de terminar. El nacimiento de mi hijo no sería un comienzo, sería una huida. Al atardecer, comenzaron los primeros dolores, leves, como cólicos, una opresión baja en mi vientre. Aún no eran la tormenta, solo las primeras nubes formándose en el horizonte. Respiré hondo, acogiendo el dolor como una señal. Es la hora. Cerré la casa, tranqué las puertas y las ventanas. Apagué todas las luces, excepto el pequeño candil de aceite en mi habitación. Quería oscuridad, quería privacidad. El mundo exterior no debía tener parte en esto. Los dolores se intensificaron lentamente. Caminé por la habitación, de un lado a otro, el suelo de madera crujiendo bajo mis pies. Con cada contracción, me apoyaba en la pared, respirando, concentrándome en la fuerza que venía de mi hijo. Él estaba quieto, pero podía sentir su presencia, una concentración de energía en mi centro. La noche cayó, espesa y sin estrellas. El calor no disminuyó. La casa estaba en un silencio absoluto, roto solo por mi respiración y el sonido lejano de las cigarras. El tiempo parecía haberse disuelto. No había minutos ni horas, solo el ritmo creciente del dolor y la anticipación. Estaba lista. Ya no sentía miedo. Me sentía como una guerrera en la víspera de una batalla decisiva. Una batalla que no libraría por un país, ni por un rey, ni por un dios. La libraría por mi hijo, el ser de las estrellas que me eligió para ser su madre, y no le fallaría. La transición fue súbita. Los dolores, que venían en olas predecibles, se fusionaron en una única y abrumadora marea de fuego. El aire en la habitación pareció espesarse, vibrar. Era la tormenta eléctrica que temía y anhelaba. Mi cuerpo ya no era mío. Era un recipiente, un portal para algo que luchaba por entrar en este mundo. Caí de rodillas al lado de la cama, agarrando las sábanas con una fuerza que no sabía que poseía. El sudor empapaba mi camisón, pegándolo a mi piel. Cada músculo de mi cuerpo se contrajo, un esfuerzo colosal y primitivo. No grité, pero un gemido bajo y gutural escapó de mis labios, el sonido de un animal. Cerré los ojos, y el mundo exterior desapareció. Solo existía el dolor y la presencia intensa de mi hijo. Lo sentía moverse, descendiendo, cada centímetro una agonía y una promesa. Las imágenes volvieron a mi mente, más nítidas que nunca, nebulosas girando en tonos de violeta y oro, el sonido de campanas de cristal resonando en el vacío, la sensación de ser acunada por una luz cálida e inteligente. ¿Eran sus recuerdos? ¿Era de allí de donde venía? Una fuerza irresistible me obligó a moverme, a cambiar de posición. De alguna manera, mi cuerpo sabía qué hacer. Rodé hacia la cama, apoyándome en la espalda, las piernas dobladas. La presión era insoportable, una sensación de que me estaba partiendo en dos. Ahora, una voz sin sonido gritó en mi cabeza. Ahora, reuní toda la fuerza que me quedaba, cada fibra de mi ser, y empujé. Empujé contra el dolor, contra el miedo, contra los años de silencio y sumisión. Empujé con la furia de una leona defendiendo a su cría, con el amor desesperado de una madre por un hijo que el mundo ya había condenado. Y entonces, la liberación. Un desgarro, un calor, y el peso que había llevado durante 9 meses se fue. Caí de espaldas sobre las almohadas, el cuerpo flácido y tembloroso, jadeante. El silencio que siguió fue el más profundo que he conocido. No había llanto, solo el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos y el zumbido suave de las cigarras afuera. El pánico, frío y rápido, cortó el agotamiento. No está llorando. ¿Por qué no está llorando? Con un esfuerzo que pareció mover montañas, levanté la cabeza. Y lo vi. Estaba acostado en silencio, el cuerpo pequeño y perfecto, envuelto en los misterios de su llegada, y sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. La débil luz del candil de aceite danzaba en sus iris, revelando no el azul oscuro o el marrón de un recién nacido, sino un color que no tenía nombre. Plata líquida, mercurio vivo. Eran como 2 pequeñas lunas llenas, brillando con una luz propia,
suave y etérea. En aquellas profundidades plateadas, vi una inteligencia que no debería existir en un ser que acababa de nacer. Había sabiduría, calma y un reconocimiento que atravesó mi alma. Era como si me estuviera diciendo, estoy aquí, finalmente. Se me cortó la respiración. El miedo se disolvió y fue reemplazado por una admiración abrumadora. Con manos temblorosas, tomé el paño más cercano y comencé a limpiarlo. Su piel era increíblemente suave, pero había una resiliencia, una densidad en sus pequeños miembros que era inusual. Su cabello era una pelusa oscura, casi negra. Sus rasgos eran delicados, pero el cráneo, como había dicho el doctor Rojas, era sutilmente más grande, la frente más ancha. No hizo ningún sonido, solo me observaba, sus ojos plateados siguiendo cada movimiento mío. Cuando lo envolví en una manta limpia y lo traje a mi pecho, se acurrucó contra mí, una calma perfecta. Su calor era diferente, más intenso, como un pequeño sol personal. Sosteniéndolo, sentí que la conexión que habíamos cultivado durante meses se solidificaba, se volvía real, tangible. El zumbido que sentía dentro de mí ahora era un calor que emanaba de él. Podía sentir su conciencia, su calma, su aceptación. Corté el cordón umbilical con las tijeras esterilizadas, las manos firmes. Realicé las tareas con una eficiencia sonámbula, movida por un instinto que trascendía mi experiencia. Limpié la suciedad del nacimiento, cambié las sábanas sucias, todo con él en un brazo, seguro contra mí. Cuando todo terminó, me senté en el borde de la cama, en la habitación silenciosa, y simplemente lo observé. La luz del candil arrojaba largas sombras en las paredes, creando nuestro propio pequeño universo. Parpadeó lentamente, las pequeñas lunas plateadas cerrándose y abriéndose. No sabía qué nos depararía el futuro. Sabía que el mundo de afuera, con Ramón y los hombres de traje, era una amenaza inminente, pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo estábamos él y yo, madre e hijo, dos almas conectadas por un milagro que nadie más en el mundo podría entender. No había dado a luz una condición o una anomalía, había dado a luz a un ser de maravillas, y lo llamé Mateo, porque, a pesar de todo, era un regalo, mi regalo. La paz duró poco. Pasé los 2 días siguientes en un capullo de silencio y descubrimiento, escondida con Mateo en la habitación. No lloraba como los otros bebés. Cuando tenía hambre, simplemente me miraba, y sus ojos parecían brillar con más intensidad. Lo amamantaba, y la conexión entre nosotros se profundizaba, un intercambio silencioso de nutrición y energía. Dormía por largos periodos, pero incluso durmiendo, sentía su presencia, una calma que impregnaba el ambiente. Sabía que Ramón volvería. Cada sonido de motor en el camino me ponía en alerta. Mantuve la puerta de la habitación cerrada con llave, una barrera frágil contra la tormenta que se aproximaba. Usé ese tiempo para recuperarme, para reunir mis fuerzas. Comí lo que quedaba en la cocina, bebí mucha agua, y dejé que el calor del cuerpo de Mateo contra el mío me curara. En la tarde del tercer día, oí el sonido familiar de la camioneta de Ramón, el ruido del motor al apagarse, la puerta cerrándose de un portazo. Mi corazón se disparó. Tomé a Mateo en mis brazos y lo sostuve con fuerza, susurrando palabras de consuelo que eran más para mí que para él. Oí los pasos pesados de Ramón en el pasillo. Intentó abrir la puerta de la habitación. La encontró cerrada. «¡Josefina!», gritó, la voz ahogada por la madera. «Abre esta puerta». Permanecí en silencio. «Sé que estás ahí. Sé que esa cosa nació. Abre la puerta ahora». Comenzó a golpear la puerta, el sonido resonando por la casa. Con cada golpe, me encogía, protegiendo a Mateo con mi cuerpo. El bebé en mis brazos no hizo ningún sonido, pero sentí una ola de calor emanar de él, y sus ojos plateados, fijos en los míos, parecían decirme que fuera fuerte. La madera de la puerta crujió. Con un estruendo final, la cerradura cedió, y la puerta se abrió con violencia. Ramón se detuvo en el umbral, el rostro rojo de ira y bebida. Sus ojos pasaron por mí, y se fijaron en el pequeño bulto en mis brazos. Su expresión se contorsionó en una mezcla de repulsión y miedo. «Así que es verdad», jadeó. Nació. Dio un paso dentro de la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el rostro de Mateo, cuando la débil luz de la tarde incidió en sus ojos. «Dios santo, ¿qué ojos son esos?», susurró, retrocediendo un paso. «Es un demonio». Dije que era un demonio. «No es un demonio», dije, la voz firme, desafiante. «Es mi hijo». «¿Tu hijo?».
Se rió, un sonido cruel. Eso no es hijo de nadie de este mundo. Eso es una abominación. Apuntó un dedo tembloroso hacia Mateo. No voy a tener esa cosa bajo mi techo. Voy a llamar a las autoridades. Voy a entregarlo. Ellos sabrán qué hacer con eso. Su amenaza, la misma que representaban los hombres de traje, encendió un fuego dentro de mí. Años de ira reprimida, de humillación tragada, salieron a la superficie. No te acercarás a él, dije, levantándome lentamente de la cama. No seas tonta, mujer, gruñó, recuperando un poco de su arrogancia. Dame al niño, avanzó, con las manos extendidas para tomar a Mateo. Fue la primera vez en mi vida que no retrocedí. No me encogí. Avancé para encontrarlo. Dije que no, grité, la voz resonando con una fuerza que nos sorprendió a ambos. En el instante en que extendió la mano para tocarme, las bombillas de la habitación, que estaban apagadas, parpadearon y explotaron en una lluvia de vidrio. El candil de aceite en la cómoda fue derribado por una fuerza invisible, y la pequeña llama se apagó, sumiendo la habitación en una penumbra aterradora. Ramón gritó, más de sorpresa y miedo que de dolor. Tropezó hacia atrás, mirando a su alrededor con pavor. No dudé. Ese era mi momento, la distracción que necesitaba. Con Mateo firmemente en mis brazos, pasé corriendo a su lado, saliendo de la habitación oscura hacia el pasillo. No miré atrás. Corrí por la sala, abrí la puerta de entrada y salí al calor del final de la tarde. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. No me detuve a admirarlo. Corrí por el camino de tierra, mis pies descalzos levantando nubes de polvo. No tenía ningún plan, ningún destino. Solo tenía la ropa que llevaba puesta, a mi hijo en brazos, y la certeza de que nunca más volvería. Oí a Ramón gritar mi nombre, una mezcla de furia y pánico. Oí la puerta de casa cerrarse de golpe, pero no me detuve. Continué corriendo, el corazón martilleando, el aire quemando mis pulmones. Corrí hacia el desierto, hacia lo desconocido, dejando atrás la única vida que conocía. Era una fugitiva, una madre protegiendo a su hijo del mundo. Y por primera vez en mi vida, era completa, terrible, maravillosamente libre. La primera noche fue la más difícil. La oscuridad del desierto era total, diferente de la oscuridad domesticada de mi pueblo. El cielo, sin las luces de la civilización, era un espectáculo sobrecogedor, un terciopelo negro salpicado con tantos diamantes que parecía más blanco que negro. Las estrellas parecían cercanas, pulsando con una luz fría, y me pregunté si Mateo las reconocía, si aquel era un mapa de su hogar. Encontré refugio en una pequeña quebrada, escondida entre rocas y cactus espinosos. Estaba exhausta, hambrienta y sedienta. Mi cuerpo dolía por el parto y la carrera. Me senté en la arena fría, con Mateo acurrucado en mis brazos, y las lágrimas finalmente llegaron. Lloré silenciosamente, no de tristeza, sino de puro agotamiento y de la enormidad de lo que había hecho. Mateo, como siempre, estaba tranquilo. No lloraba, no se quejaba, solo me observaba con sus ojos plateados, que parecían absorber la luz de las estrellas. Sentí una pequeña ola de calor provenir de él, un consuelo silencioso que me decía que estábamos juntos en esto. Lo amamanté bajo la mirada de la Vía Láctea, y la normalidad de ese acto, tan antiguo como la propia humanidad, me dio un poco de fuerza. Al amanecer, estaba rígida y adolorida. La sed era una lija en mi garganta. Sabía que no podíamos quedarnos quietos. Ramón me buscaría, y si no me encontraba, se lo contaría a alguien, y entonces los hombres de traje lo sabrían. Necesitaba seguir moviéndome, convertirme en un fantasma. Comencé a caminar, siguiendo la sombra de las colinas para protegerme del sol naciente. Mi único objetivo era encontrar agua. Horas después, cuando ya estaba tambaleándome de deshidratación, vi una línea de verde en el horizonte. Una esperanza desesperada me dio un nuevo impulso. Era un pequeño oasis, un ojo de agua rodeado de algunos arbustos y una palmera solitaria. Bebí el agua con avidez, lo mejor que había probado en mi vida. Me lavé la cara, los pies. Le di un poco a Mateo en mi mano ahuecada, y lamió las gotas con su pequeña lengua. Nos quedamos allí durante horas, descansando a la sombra, recuperando fuerzas. Los días siguientes se transformaron en una rutina de supervivencia. Caminaba al amanecer y al atardecer, evitando el calor del mediodía. Aprendí a encontrar comida, frutos de cactus, raíces comestibles que mi abuela me había enseñado a reconocer. Era poco, pero era suficiente para mantenerme en pie. Las noches las pasaba en refugios improvisados,
cuevas poco profundas o bajo el saliente de una roca. En ese tiempo, comencé a notar más sobre Mateo. Casi no dormía como los bebés normales. En su lugar, entraba en un estado de quietud profunda, con los ojos abiertos, observando el mundo a su alrededor. Parecía fascinado por la naturaleza, el vuelo de un águila, el arrastre de un lagarto, el florecimiento de una flor del desierto. Una vez, una serpiente de cascabel apareció en nuestro camino. Me quedé paralizada de terror, apretando a Mateo contra mí. La serpiente se irguió, lista para atacar, pero Mateo, en mis brazos, solo la observó con calma. No hizo ningún sonido, pero la serpiente, después de un momento de vacilación, bajó la cabeza y se deslizó lejos, como si hubiera recibido una orden silenciosa. Estaba empezando a entender. Su poder no era solo de curación o de fenómenos inexplicables. Era una armonía, una conexión con el mundo natural que no podía comprender. Los animales no le temían. La naturaleza parecía doblegarse ante su presencia, pero los humanos eran diferentes. Una semana después de mi huida, me acerqué a un pequeño poblado, no mucho más que un conjunto de casas. Mi comida se había acabado y necesitaba desesperadamente algo más sustancioso. Con el corazón en un puño, me acerqué a la primera casa, donde vi a una anciana barriendo el porche. Me miró con desconfianza, a mi ropa rota y mi rostro sucio. Pero entonces su mirada cayó sobre Mateo, y sus ojos se suavizaron, como les sucede a la mayoría de las mujeres al ver a un bebé. Por el amor de Dios, niña, pareces que has visto un fantasma. Entra, entra, dijo. Su nombre era Soledad. Me dio agua, un plato caliente de frijoles y tortillas. No hizo muchas preguntas, solo vio mi desesperación y respondió con bondad. Mientras comía, tomó a Mateo en su regazo. «Qué niño tan tranquilo», dijo, meciéndolo. «¿Y qué ojos? Son como dos lunas». Lo sostuvo cerca de la ventana para ver mejor, y la luz del sol iluminó los ojos plateados de Mateo. La expresión de Soledad cambió. La bondad fue reemplazada por una cautela supersticiosa. Se santiguó rápidamente. «Son inusuales», tartamudeó, devolviéndome al bebé apresuradamente, como si quemara. Su hospitalidad se enfrió. Me dio un poco de pan y queso para el viaje, pero me apresuró a salir de su casa, con los ojos llenos de un miedo que conocía muy bien. Aquel encuentro me enseñó una dura lección. No podía confiar en nadie. La belleza y la maravilla que yo veía en mi hijo, el mundo las veía como algo extraño, aterrador, profano. Para sobrevivir, tendríamos que permanecer en las sombras, escondidos no solo de los hombres de traje, sino de todos. Éramos nuestro propio mundo, una nación de dos, contra todos los demás. La soledad era una compañera constante. Anhelaba una conversación, un toque humano que no estuviera cargado de miedo o sospecha, pero aprendí a transformar la soledad en un escudo. Si nadie sabía de nosotros, nadie podría hacernos daño. Continué mi viaje sin rumbo, siempre hacia el sur, alejándome de San Luis Potosí. Viajaba por los bordes del mundo civilizado, evitando las grandes ciudades e incluso los pueblos. Mi existencia se convirtió en una serie de pequeños actos de supervivencia. Encontrar agua, comida, refugio. Me volví más fuerte, más delgada, mi piel curtida por el sol. Perdí a la mujer suave y asustada que era. En su lugar, nació una criatura del desierto, resiliente y vigilante. Mateo crecía a un ritmo sorprendente. Con solo unos meses de edad, ya tenía la fuerza para sostener la cabeza y observar el mundo con una intensidad que me fascinaba. No balbuceaba ni reía como los otros bebés. Su comunicación continuaba siendo silenciosa, a través de la mirada, el tacto, las olas de emoción que sentía emanar de él, pero no estaba tan sola como pensaba. Un día, exhausta y con fiebre, me desmayé cerca de un camino de tierra. Desperté en una pequeña cabaña, acostada en una estera suave. Una mujer estaba sentada a mi lado, poniendo un paño húmedo en mi frente. Su rostro era un mapa de arrugas amables, y sus ojos eran tranquilos y sabios. A su lado, en una cuna improvisada, Mateo dormía pacíficamente. «Bebe», dijo, ofreciéndome un té de hierbas caliente y amargo. «Te bajará la fiebre». Mi primer instinto fue el pánico. ¿Dónde estaba? ¿Quién era ella? «No temas», dijo, como si leyera mi mente. «Mi nombre es Inés. Te encontré desmayada en el camino». El niño estaba perfectamente tranquilo, solo observándote. La miré, desconfiada. «¿Por qué me ayudó?» Inés sonrió. «Porque hay una red invisible en este mundo, niña. Una red de personas que ayudan a los que huyen, a los que son diferentes, personas que saben que el mundo
No es solo lo que se ve. Me contó que formaba parte de un grupo informal de curanderos, parteras y gente común que vivía al margen de la sociedad. Se comunicaban a través de viajeros, de códigos sutiles. Aparentemente, la historia de una mujer con un niño especial se estaba extendiendo por esa red, susurrada de boca en boca. Doña Elvira, la curandera de mi antiguo pueblo, había iniciado el susurro. Dijo que te cuidáramos si te encontrábamos, explicó Inés. Dijo que llevabas algo importante. Me quedé con Inés durante varias semanas. Me enseñó más sobre las hierbas del desierto, sobre cómo leer las señales de la naturaleza. Nunca me preguntó directamente sobre Mateo, pero la veía observarlo con una reverencia silenciosa. No tenía miedo de sus ojos plateados. Los veía como una señal de bendición, no de maldición. Fue con Inés que aprendí sobre los observadores, como ella los llamaba, los hombres de traje. No son del gobierno común, como la policía o el ejército, dijo, mientras molía hierbas en un mortero. Son de un grupo más secreto. Buscan cosas que no encajan, que desafían la explicación, y cuando las encuentran se las llevan, para estudiar, para contener. Creen que están protegiendo el mundo de lo desconocido, pero, en realidad, solo le están robando su magia. Sus palabras confirmaron mis peores temores. No dejarían de buscarme. Querían a Mateo no para hacerle daño, sino para algo quizás peor, convertirlo en un espécimen, un secreto encerrado en un laboratorio. Inés también me dio una advertencia. Tienen informantes en todas partes, gente que intercambia información por dinero o por miedo. Están preguntando por ti. La descripción es siempre la misma. Una mujer joven, sola, con un bebé de ojos extraños. La noticia me dio un escalofrío, pero también una extraña sensación de alivio. Ya no luchaba contra un fantasma sin nombre. Tenía un enemigo, con un propósito, y tenía aliados, aunque fueran invisibles. Cuando recuperé mis fuerzas, supe que debía partir. Inés me dio un mapa rudimentario dibujado en un trozo de cuero, marcando lugares seguros, otras cabañas, granjas aisladas, comunidades escondidas en las montañas donde podría encontrar ayuda. Dirígete a las montañas de Oaxaca, me aconsejó. Es un lugar de viejas tradiciones, de gente que todavía cree en la magia. Allí puedes encontrar un refugio por más tiempo. Antes de irme, me dio un pequeño amuleto de piedra turquesa. Para protección, dijo. Pero tu mayor protección está en tus brazos. Me despedí de Inés con el corazón encogido. Fue la primera persona que me mostró bondad sin miedo. Su ayuda me dio más que solo comida y refugio. Me dio esperanza. La esperanza de que, quizás, hubiera un lugar en este mundo para mí y para mi hijo de las estrellas. El viaje a Oaxaca fue largo y arduo. Dejé atrás el desierto y entré en un paisaje de montañas verdes y valles neblinosos. El aire se volvió más húmedo, el olor a pino y tierra mojada reemplazando el del polvo seco. Siguiendo el mapa de Inés, encontré refugio a lo largo del camino, siempre con personas que parecían esperarme, que me acogían con pocas palabras y mucha comprensión. Eran tejedoras, alfareros, agricultores, personas cuyas vidas estaban profundamente conectadas con la tierra. En ellos veía la misma reverencia silenciosa por Mateo que había visto en Inés. No le temían. Parecían reconocer en él una fuerza antigua, algo que sus propias tradiciones y leyendas describían. Una vieja tejedora en un pueblo en las nubes me dijo que los ojos de Mateo eran ventanas al cielo. Un agricultor anciano afirmó que la lluvia había vuelto a su cosecha de maíz el día que llegamos. Mateo estaba prosperando. Amaba las montañas. Sus ojos plateados parecían reflejar el verde exuberante que nos rodeaba. Comenzó a emitir sonidos, no el balbuceo de un bebé, sino murmullos melódicos, tonos que parecían imitar el sonido del viento en los árboles o el fluir de un arroyo. A los 2 años, ya caminaba con una seguridad y equilibrio inusuales y empezó a hablar. Pero sus primeras palabras no fueron mamá o papá, fueron palabras en un idioma que nunca había oído, sílabas que sonaban como música y luz. Las decía mientras miraba al cielo, o tocaba una hoja o una piedra, como si estuviera nombrando el mundo en su propio idioma. Le enseñé español, pacientemente. Aprendió rápido, su mente absorbiendo las palabras como una esponja. Pero incluso cuando hablaba mi idioma, había un acento extraño, una cadencia que no era de este mundo. Sus habilidades también se estaban volviendo más evidentes. No predecía el futuro como una vidente, pero tenía una percepción aguda del presente y del futuro inmediato. Lluvia hoy, decía en una mañana de cielo azul,
Y horas después, una tormenta se desataba. «Visita viene», anunciaba, y poco después, un viajero de la red de Inés aparecía en nuestra puerta. También mantenía su conexión con la naturaleza. Los animales salvajes se le acercaban sin miedo. Una vez, encontré a un venado comiendo de su mano. Los pájaros se posaban en sus hombros. Era como si fuera parte del bosque, y el bosque lo reconociera como uno de los suyos. A pesar de la relativa paz, la sombra de los observadores nunca desaparecía por completo. De vez en cuando, un viajero traía noticias. Todavía estaban buscando. Habían sido vistos en ciudades cercanas, haciendo preguntas discretas. Eran persistentes. Tenían recursos. Una noche, estábamos refugiados en una pequeña comunidad zapoteca, en lo alto de las montañas. El líder de la comunidad, un hombre anciano y sabio llamado Ixca, vino a hablar conmigo. «El niño está creciendo», dijo, mirando a Mateo, que estaba sentado cerca del fuego, dibujando formas complejas en la tierra con una ramita, «y su luz se está volviendo más fuerte». «Lo sé», respondí, el miedo familiar apretando mi corazón, y eso lo hace más fácil de encontrar. «La luz no puede esconderse para siempre, Josefina», dijo Ixca, amablemente. «Fue hecha para brillar. Quizás tu trabajo no sea esconderlo, sino prepararlo». «¿Prepararlo para qué?», pregunté. «Para su propósito. Nadie nace con un don como el suyo sin una razón. No vino aquí para esconderse en las montañas para siempre. Vino para hacer algo». Ixca miró las estrellas, que brillaban intensamente en el aire enrarecido de la montaña. «Él es un puente, entre el mundo de donde vino y el nuestro. Y tú, madre, eres la guardiana del puente». Las palabras de Ixca me dieron una nueva perspectiva. Había pasado tanto tiempo enfocada en huir, en proteger, que no me había detenido a pensar en el por qué. ¿Por qué vino? ¿Por qué a mí? La idea de un propósito mayor era aterradora, pero también tenía sentido. Un ser como Mateo no podía ser un accidente cósmico. Empecé a enseñarle a Mateo no solo las cosas del mundo, los nombres de las plantas, cómo hacer fuego, cómo leer, sino también sobre la bondad, la compasión, el coraje. Le contaba historias, no los cuentos de hadas con príncipes y monstruos, sino historias de personas reales que conocí en mi viaje, personas que me ayudaron, que mostraron coraje ante la adversidad. Estaba tratando de enseñarle a ser humano, aún sabiendo que era mucho más que eso. Yo era su ancla en este mundo. Y necesitaba asegurarme de que, cuando llegara el momento de que cumpliera su propósito, su corazón estuviera tan preparado como su mente y sus poderes. Vivimos en la comunidad de Ixca durante casi un año. Fue el periodo más estable y feliz de nuestras vidas en fuga. Mateo tenía un hogar, amigos entre los niños de la aldea, que lo aceptaban con la naturalidad que solo los niños poseen, y la libertad de explorar el bosque circundante. Yo tenía un trabajo, ayudando a las mujeres a tejer y teñir lana, y por primera vez desde que salí de casa, sentí que pertenecía a un lugar. Mateo tenía casi 3 años, y su singularidad era una parte aceptada de la vida en la aldea. Sus pequeñas predicciones eran tratadas como un talento útil, no como brujería. Si Mateo decía que un tramo de la montaña era peligroso para pasar, los cazadores lo evitaban. Si decía que una determinada planta ayudaría a un enfermo, los curanderos escuchaban. No era un dios ni un demonio. Era solo Mateo, el niño de los ojos de luna. Se estaba convirtiendo en una persona. Tenía un sentido del humor tranquilo, una curiosidad infinita y un corazón profundamente empático. Si alguien en la aldea estaba triste, él iba a sentarse a su lado en silencio, y su simple presencia parecía aliviar el dolor. A pesar de la paz, nunca bajé la guardia por completo. Todas las noches, miraba el camino que subía la montaña, medio esperando ver los faros de un coche que no pertenecía a ese lugar. Le enseñé a Mateo a ser cauteloso, a nunca hablar con extraños, a correr y esconderse en el bosque si yo le daba una señal convenida. Una tarde, estaba tejiendo en el patio central, mientras Mateo jugaba con otros niños, construyendo una pequeña presa en un arroyo. Se detuvo de repente, dejó caer la piedra que sostenía y me miró, con el ceño fruncido. «Están viniendo», dijo, no en voz alta, sino en mi mente. La comunicación telepática era nueva. Había comenzado hacía unas semanas. Frases cortas, emociones, imágenes. Era la prueba de que nuestra conexión estaba evolucionando, profundizándose. Se me heló la sangre. El hilo que sostenía se me escapó de los dedos. «¿Quién? ¿Mateo?», pregunté en pensamiento, el corazón latiendo con fuerza. «Los hombres sin color», respondió. Era como llamaba a los observadores,
por sus trajes oscuros y la ausencia de emoción que le había descrito. Están cerca, en la ciudad de abajo. Me levanté, intentando mantener la calma. Ixca, que estaba sentado cerca, vio la expresión en mi rostro y supo de inmediato. Se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «Están aquí», susurré, «en la ciudad del valle». Mateo los sintió. El rostro de Ixca se puso serio. «¿Cuánto tiempo tenemos?». Miré a Mateo. Negó con la cabeza. «No mucho». El plan de emergencia que habíamos discutido tantas veces se activó. Las mujeres de la aldea reunieron discretamente a los otros niños, llevándolos dentro de las casas como si el juego hubiera terminado. Los hombres tomaron sus herramientas y machetes, no para luchar, sabíamos que sería inútil, sino para crear distracciones. Ixca me llevó a la parte trasera de la aldea. Hay una cueva a medio camino de la montaña. Está bien escondida. La entrada está detrás de una cascada. Lleva comida y agua. Quédense allí hasta que yo envíe una señal. Puso su mano en el hombro de Mateo. Sé valiente, pequeño. Mateo lo miró con sus ojos sabios. No nos encontrarán, dijo, con una certeza que me tranquilizó un poco. Tomé la pequeña mochila que siempre mantenía lista, con mantas, comida seca y un odre de agua. Tomé a Mateo de la mano y corrimos hacia el bosque. No miré atrás. La sensación de dejar aquel lugar, nuestro refugio, era como arrancar un pedazo de mí. Encontramos la cueva exactamente donde Ixca describió. Era húmeda y oscura, pero segura. Nos sentamos en silencio, escuchando el sonido del agua cayendo, que ahogaba cualquier otro ruido. «¿Van a lastimar a la gente de la aldea?», le pregunté a Mateo, la voz temblorosa. Negó con la cabeza. «No, solo me quieren a mí. Preguntarán. La gente dirá que nos fuimos hace mucho tiempo». Tenía razón. Los habitantes de la aldea eran leales. Nos protegerían. Nos quedamos en la cueva 2 días. Fueron los días más largos de mi vida. No podía dormir, sobresaltándome con cada sonido. Mateo, por otro lado, estaba perfectamente tranquilo. Pasaba el tiempo observando los patrones que la luz creaba en la pared de la cueva, o mostrándome imágenes en mi mente. Galaxias distantes, planetas con 2 soles, criaturas hechas de luz. Era su manera de distraerme, de mostrarme de dónde venía, para recordarme que el mundo era mucho más grande que esa cueva y los hombres que nos cazaban. Al final del segundo día, miró hacia la entrada de la cueva. «Se han ido», dijo. «Esperamos hasta el anochecer para asegurarnos». Cuando finalmente salimos, la luna estaba alta, iluminando nuestro camino de regreso. La aldea estaba silenciosa cuando llegamos. Las luces estaban encendidas en las casas, pero nadie estaba afuera. Ixca nos encontró en la entrada de la aldea. Su rostro parecía cansado. «Vinieron», dijo. 2 hombres, traje oscuro. Hicieron muchas preguntas. Mostraron una foto tuya, una foto antigua, de cuando te casaste. Se me revolvió el estómago. Ramón. Tenía que haber sido él. Les había dado la foto. Les dijimos que una mujer como tú pasó por aquí hace más de 1 año, pero que siguió hacia el sur, a Guatemala, continuó Ixca. Parecieron creerlo. Buscaron en la aldea, pero no fueron violentos. Eran fríos, metódicos. Se fueron esta mañana. El alivio me golpeó con tanta fuerza que mis piernas flaquearon, pero Ixca no había terminado. «Pero volverán, Josefina. Son como perros de caza. Una vez que encuentran un rastro, no se rinden. Ya no es seguro para ustedes aquí. Han dejado una marca. Su energía», dijo, mirando a Mateo, «es como un faro para aquellos que saben cómo buscar». Sabía que tenía razón. Nuestro tiempo de paz había terminado. La tranquilidad que encontramos era solo la calma antes de la tormenta, y la tormenta se estaba acercando. Dejar la aldea de Ixca fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Era dejar atrás no solo un lugar, sino una familia, una comunidad que nos aceptó y nos amó. Las despedidas fueron silenciosas y llenas de lágrimas no derramadas. Las mujeres me abrazaron, los hombres me estrecharon la mano, y los niños le dieron a Mateo pequeños regalos, una piedra lisa, una pluma de colores. Ixca nos acompañó hasta el borde del bosque. «¿A dónde irás?», preguntó. No tenía respuesta. El mapa de Inés terminaba aquí. Estábamos por nuestra cuenta. «No lo sé. Más lejos. A un lugar donde nadie nos conozca. Recuerda lo que te dije, Josefina», habló, la voz seria. «No puedes huir para siempre. El destino encontrará la manera de cumplirse. Quizás es hora de dejar de huir de ellos y empezar a caminar hacia él».
Sus palabras se quedaron conmigo mientras bajábamos la montaña. ¿Cuál era el propósito de Mateo? ¿Y cómo podía ayudarlo a caminar hacia él, cuando todo lo que sabía hacer era correr en la dirección opuesta? Viajamos durante semanas, moviéndonos con más cautela que nunca. Evitábamos las carreteras principales, dormíamos al raso o en graneros abandonados. Me sentía como una criminal, siempre mirando por encima del hombro. La alegría y la relativa despreocupación que habíamos encontrado en las montañas desaparecieron, reemplazadas por una tensión constante. El cambio afectó a Mateo. Se volvió más callado, más introvertido. Pasaba horas mirando el cielo nocturno, sus ojos plateados llenos de una melancolía que me partía el corazón. Sabía que extrañaba su hogar en la aldea, a sus amigos, la sensación de pertenencia. Una noche, estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata en un valle aislado. Mateo no había comido mucho, solo estaba hurgando en las brasas con una ramita. ¿Quieres volver?, le pregunté suavemente. Me miró, sus ojos brillando a la luz del fuego. No están allí, envió a mi mente. Están en todas partes. Tenía razón. No importaba a dónde fuéramos. La amenaza nos seguiría. No pertenezco a este lugar, mamá, continuó, y la tristeza en su pensamiento fue un cuchillo en mi pecho. Tú me perteneces a mí, dije en voz alta, atrayéndolo hacia un abrazo. Eso es todo lo que importa. Apoyó la cabeza en mi hombro. Lo sé, pero tengo que ir a casa. Encontraremos un hogar, hijo mío. Un lugar seguro. No, pensó, y esta vez la claridad de su comunicación me asustó. A mi otra casa, de donde vine. Me quedé sin palabras. Nunca había hablado de ello de forma tan directa. ¿Cómo? ¿Por qué? Todavía no es el momento, pero se acerca. Por eso me están buscando con tanta prisa. Lo sienten. El tiempo se está acabando. La revelación me golpeó como una ola de agua fría. Su propósito no estaba aquí. No era construir una vida, crecer y envejecer. Su propósito era irse. Y los observadores lo sabían, de alguna manera. No solo intentaban capturarlo, intentaban impedir que se fuera. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Un alivio egoísta de que tal vez pudiera ir a un lugar seguro, donde nadie lo cazaría. Y un dolor abrumador ante la idea de perderlo. Era mi hijo, mi mundo. La idea de vivir sin él era un abismo oscuro. ¿Cuándo? Susurré, la garganta apretada. Lo sabré. Y tú también. Se apartó de mi abrazo y me miró a los ojos, la seriedad de un adulto en su pequeño rostro. Pero antes de eso, hay algo que debo hacer. Una cosa para este mundo. Por eso vine. A partir de esa noche, nuestro viaje cambió. Ya no solo huíamos. Estábamos esperando una señal, una indicación de lo que Mateo necesitaba hacer. La sensación de urgencia aumentó, pero ahora tenía una dirección. Nos dirigimos hacia el norte, de vuelta al paisaje desértico. Parecía un movimiento ilógico, volver a la región de la que habíamos huido, pero confiaba en la intuición de Mateo. Nos guiaba con una certeza silenciosa, como si siguiera un mapa invisible. ¿A dónde vamos?, le pregunté un día. Señaló un conjunto de montañas distantes, recortadas contra el cielo azul. A la montaña que canta, dijo. No sabía lo que eso significaba, pero lo seguí, porque, como dijo Ixca, yo era la guardiana del puente, y mi lugar estaba a su lado, hasta el final del camino. La montaña que canta era, en realidad, una meseta aislada en el corazón del desierto de Chihuahua, un lugar conocido por los lugareños como la zona del silencio. Era un área famosa por sus fenómenos extraños, radios que no funcionaban, brújulas que giraban sin control, meteoritos que caían con una frecuencia inusual. La gente común evitaba el lugar, considerándolo embrujado o maldito. Para Mateo, sin embargo, era un santuario. Tan pronto como entramos en la zona, sentí un cambio en el aire. Había una energía palpable, un zumbido que resonaba con la propia vibración de Mateo. Se emocionó más de lo que lo había visto en meses. Corría por la arena, tocaba las rocas extrañamente magnetizadas, miraba al cielo con una sonrisa en el rostro. No pueden sentirnos aquí, dijo, la voz llena de alivio. El lugar nos esconde. Encontramos refugio en un complejo de cuevas que parecían haber sido esculpidas por el viento. Por primera vez en mucho tiempo, pudimos relajarnos. La sensación de persecución constante disminuyó, ahogada por la energía peculiar del desierto. Pasamos semanas explorando la zona del silencio. Mateo parecía estar en casa. Me mostraba plantas que no crecían en ningún otro lugar, animales con mutaciones sutiles. Me llevaba a lugares donde el suelo estaba cubierto de pequeños fragmentos de meteoritos
que recogía y sostenía como si fueran tesoros de familia. «Esto es un pedazo de casa», me dijo una vez, entregándome una pequeña piedra oscura y metálica que estaba cálida al tacto. Fue allí donde finalmente me explicó, con sus palabras simples de niño y las imágenes complejas que enviaba a mi mente, lo que vino a hacer. «Mi pueblo ha observado este mundo durante mucho tiempo», me comunicó una noche, mientras mirábamos un cielo increíblemente claro. «Ustedes son jóvenes, llenos de amor y de miedo, llenos de belleza y de autodestrucción». Me mostró imágenes de la Tierra vista desde el espacio, una canica azul y blanca impresionante, y luego me mostró imágenes de contaminación, de bosques ardiendo, de ciudades superpobladas. Hay un desequilibrio, se están desconectando de la Tierra, están olvidando que son parte de ella. La enfermedad de su mundo es el olvido. «¿Y viniste a curarnos?», pregunté, maravillada. Negó con la cabeza. «No, no puedo curar. La curación debe venir de dentro. Vine a dejar una semilla, un recuerdo». Me explicó que, en ciertos momentos del ciclo cósmico, la energía del universo se alineaba de una forma que permitía que semillas de conocimiento y energía fueran plantadas en mundos que las necesitaban. Esas semillas no cambiarían el mundo de la noche a la mañana, trabajarían lentamente, a lo largo de generaciones, despertando la conciencia, reavivando la conexión perdida con la naturaleza, recordando a la gente su herencia estelar. La zona del silencio, con su anomalía magnética única, era un punto de acupuntura del planeta, un lugar donde el velo entre los mundos era más fino. Era el suelo perfecto para plantar esa semilla. «¿Y cuándo vas a plantar?», pregunté, la palabra sonando extraña. «Pronto. Habrá una señal en el cielo, una estrella fugaz que no arde. Traerá la energía, y yo la anclaré en la tierra». La enormidad de lo que me estaba diciendo era casi demasiado para comprender. Mis hijos, mi pequeño Mateo, tenía una misión cósmica, y yo, una simple mujer de campo, era la única testigo. Pero con esta revelación vino una comprensión dolorosa. Una vez que la semilla fuera plantada, su misión aquí estaría completa. Y después, comencé, pero no pude terminar la frase. Tomó mi mano. Sus ojos plateados estaban llenos de amor y tristeza. Después, la puerta a casa se abrirá por un breve momento, y tendré que cruzarla. El dolor de esas palabras fue físico. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Lo abracé con fuerza, enterrando mi rostro en su cabello. «No quiero que te vayas», susurré, las lágrimas finalmente corriendo. «Yo tampoco quiero dejarte, mamá», pensó, y por primera vez sentí su dolor, el conflicto en su alma. «Tú eres mi casa en este mundo, pero no estoy hecho para quedarme. Mi cuerpo no sobreviviría aquí por mucho tiempo. Me marchitaría, como una planta lejos de su sol». Nos quedamos abrazados por un largo tiempo, llorando juntos bajo las estrellas silenciosas del desierto. Lo entendí. Entendí que el amor verdadero, a veces, significa dejar ir, y que el tiempo que tuvimos juntos, por más corto que fuera, era un regalo de valor incalculable. El peso de su propósito se asentó sobre mí, ya no como una carga, sino como un honor. No era solo su protectora, era la guardiana de su misión, y lo ayudaría a cumplirla, aunque eso significara el fin de nuestro tiempo juntos. La espera estuvo llena de una belleza melancólica. Pasamos nuestros últimos días juntos, disfrutando de la simplicidad de nuestra existencia en el desierto. Caminábamos, conversábamos, nos sentábamos en silencio observando el atardecer pintar las montañas con colores imposibles. Intenté memorizar cada detalle de él, el sonido de su respiración, la forma en que sus ojos plateados se iluminaban cuando veía algo nuevo, el calor de su pequeña mano en la mía. Él, por su parte, parecía estar preparándome. Me mostraba cómo encontrar agua usando la intuición, cómo sentir la energía de las plantas, cómo calmar mi mente y escuchar lo que la tierra estaba diciendo. Me estaba pasando sus dones, de una manera que yo pudiera usar. «No estarás sola», me dijo un día. «Siempre estaré contigo, como el sol en tu piel, como el viento en tu cabello». Una noche me despertó. «Es la hora», susurró. Salimos de la cueva a la noche fría del desierto. El cielo estaba más brillante que nunca. La Vía Láctea una franja luminosa impresionante. Mateo me llevó a un valle circular, en el corazón de la zona del silencio. El lugar tenía una energía poderosa. Podía sentir el suelo zumbando bajo mis pies. Fue al centro del valle y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en las rodillas.
Cerró los ojos. Yo me quedé a una distancia respetuosa, una observadora silenciosa. «No tengas miedo, mamá», dijo, la voz resonando en mi mente. «Solo observa». Esperé. El tiempo parecía haberse detenido. El único sonido era la brisa suave del desierto. Entonces lo vi. Un punto de luz moviéndose por el cielo, más rápido que un avión, más lento que una estrella fugaz común. No tenía una cola de fuego. Era una luz pura, plateada, que descendía en nuestra dirección. A medida que se acercaba, la luz se intensificó, pero no era cegadora. Era suave, calmante. Se detuvo directamente sobre el valle, quizás a 100 metros de altura, flotando en el aire como un colibrí de luz. Mateo abrió los ojos. Brillaban con la misma luz plateada del objeto en el cielo. Levantó las manos, con las palmas hacia arriba. Un haz de luz descendió del objeto, no como un rayo, sino como una cascada de luz líquida. Envolvió a Mateo, que no pareció asustado. Su rostro estaba sereno, extasiado. El suelo a su alrededor comenzó a brillar, la energía extendiéndose en círculos concéntricos, como ondas en un lago. Sentí la energía pasar a través de mí. No era aterradora, era una sensación de amor puro, de paz, de profunda conexión con todo. Sentí que el dolor en mis rodillas desaparecía. Sentí que la tristeza en mi corazón se aliviaba. Era una ola de curación, de recuerdo. El proceso duró quizás un minuto, quizás una eternidad. Luego, tan silenciosamente como apareció, el haz de luz se retrajo. El objeto en el cielo brilló intensamente una última vez, y luego se disparó hacia arriba, desapareciendo en las profundidades del espacio en un abrir y cerrar de ojos. El valle volvió a la oscuridad, pero el suelo donde Mateo estaba sentado continuó brillando con una suave luz plateada por unos momentos, antes de apagarse. Mateo bajó las manos. Parecía cansado, pero en paz. La misión estaba cumplida. Se levantó y caminó en mi dirección. Su rostro estaba pálido. ¿Terminó?, pregunté. La voz ronca. Asintió. La semilla está plantada. Y entonces, detrás de él, en el centro del valle, el aire comenzó a brillar. No era la misma luz de antes. Era una ondulación, como el aire caliente que sube del asfalto, pero que se transformaba en un portal ovalado de luz blanca y pulsante. La puerta a casa. Se dio la vuelta y miró el portal. Luego, me miró a mí. El dolor en sus ojos era la imagen especular del mío. Llegó la hora de la despedida. El tiempo se contrajo en ese momento. El portal de luz blanca pulsaba suavemente, emitiendo un sonido bajo y melódico, como un coro distante. Era acogedor, pacífico, era su hogar. Mateo se volvió hacia mí. Sus pequeños hombros parecían cargar el peso de 2 mundos. Extendió las manos, y yo me arrodillé en la arena para ponerme a su altura. Sostuve sus manos, que estaban frías. La energía que había canalizado lo había dejado agotado. «Te amo, mamá», dijo, esta vez en voz alta, en un español perfecto y claro. La primera vez que me llamó mamá. «Yo también te amo, hijo mío», respondí, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro, más que las estrellas en el cielo. Me dedicó una sonrisa triste. «Te observaré, desde allá arriba, siempre». «Lo sé», susurré. «Te buscaré todas las noches». Se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Cerré los ojos, sintiendo su presencia una última vez. Me envió una última ola de imágenes y sentimientos, no de galaxias distantes, sino de nuestros momentos juntos. La primera vez que lo sostuve, nuestras noches en el desierto, la sonrisa de los niños en la aldea, el calor de nuestras manos unidas. Eran los recuerdos que se llevaba consigo. Eran su tesoro. «Vive una vida larga y feliz», pensó. «Cuenta nuestra historia, cuando el mundo esté listo para escuchar». «Lo haré», prometí. «Les contaré a todos sobre mi valiente hijo de las estrellas». Se apartó, sus ojos plateados fijos en los míos. Cada segundo era una eternidad y un parpadeo. Quería gritar, suplicarle que se quedara, pero sabía que no podía. Lo amaba demasiado para atarlo a un mundo que no era el suyo. Dio un paso hacia atrás, luego otro, hacia la luz. No vaciló. Era valiente, como prometí que diría. Cuando llegó al borde del portal, se giró una última vez. No saludó con la mano, solo me miró, y en esa mirada estaba todo el amor, toda la gratitud y toda la tristeza de nuestra separación. Entonces, entró en la luz. Su cuerpo no desapareció abruptamente, se disolvió, transformándose en partículas de luz plateada, que fueron absorbidas por el portal. Por un instante, vi su forma delineada en estrellas, y luego se fue. El portal permaneció abierto por unos segundos más.
la música suave flotando en el aire. Luego, silenciosamente, se cerró, encogiéndose en un único punto de luz antes de parpadear y desaparecer. Me quedé sola. El silencio del desierto era ensordecedor. El valle estaba oscuro de nuevo, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que sí. El suelo bajo mis pies se sentía diferente, vivo, y mi corazón, aunque roto, estaba lleno de un amor tan vasto como el universo. Me arrodillé en la arena donde él había estado por última vez, y lloré. Lloré por la pérdida, por la belleza, por la maravilla de todo aquello. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo oriental de rosa y dorado, me levanté. Estaba exhausta, vacía, pero también completa. Su misión había terminado. La mía apenas comenzaba. Tenía una promesa que cumplir. Miré al cielo una última vez, a las estrellas que desaparecían, y susurré: «Ve con Dios, hijo mío, y gracias». Luego, me di la vuelta y comencé a caminar fuera de la zona del silencio, de vuelta al mundo de los hombres, llevando no una carga, sino un legado. Salir de la zona del silencio fue como despertar de un sueño largo y vívido. El mundo parecía a la vez familiar y extraño. El zumbido de energía que me había envuelto durante semanas se había ido, reemplazado por los sonidos comunes del viento y los animales. Estaba sola, verdaderamente sola por primera vez en 3 años. El dolor de la ausencia de Mateo era una presencia física, un agujero en mi pecho. Cada pocos pasos me daba la vuelta, esperando verlo correr para alcanzarme. El silencio en mi mente era la parte más difícil. Me encontraba hablándole en pensamiento, solo para ser recibida por un vacío. Pero me había dejado un regalo: la calma, la conexión con la tierra. Ya no era la misma Josefina. Caminaba con un propósito, con una fuerza interior que él había despertado en mí. No volví al sur, a las montañas de Oaxaca. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Decidí volver al norte, a San Luis Potosí, no a mi antigua casa, no a Ramón, sino a un lugar cercano. Necesitaba cerrar el ciclo. El viaje fue diferente esta vez. Ya no huía, simplemente viajaba. Las personas que encontré en el camino parecían sentir el cambio en mí. Ya no vi miedo, ni sospecha en sus ojos. Veían a una mujer que había sufrido, pero que no estaba rota. Una mujer con una quietud y una sabiduría que no correspondían a su edad. Recibí ayuda a lo largo del camino, un aventón en la carreta de un granjero, un plato de comida de una familia en un pequeño pueblo, un lugar para dormir en el granero de otro. Les conté una versión simplificada de mi historia, que había perdido a mi hijo pequeño por una fiebre y que estaba volviendo a casa para empezar de nuevo. Me miraban con compasión, sin sospechar nunca la verdad cósmica detrás de mi pérdida. A medida que me acercaba a Matehuala, un miedo antiguo comenzó a resurgir. ¿Y si los observadores todavía estaban cerca? ¿Y Ramón? ¿Qué habría sido de él? Fui cautelosa. Entré en la ciudad al atardecer, con un chal cubriendo la mayor parte de mi rostro. La ciudad no había cambiado mucho. Las mismas calles polvorientas, las mismas tiendas, la misma gente sentada en las plazas. Fui a la única persona en la que podía confiar, la única que supo desde el principio que algo era diferente, la enfermera Elena. La encontré en el pequeño hospital, ahora con algunos años más, el rostro más cansado, pero los ojos aún amables. Al principio no me reconoció. Estaba más delgada, más vieja que mis años, el rostro curtido por el sol. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?», preguntó. «Elena», dije suavemente. «Soy yo, Josefina Barragán». Sus ojos se abrieron de par en shock. Me llevó a una sala vacía y cerró la puerta. «Dios mío, Josefina, ¿dónde has estado?». Todos pensaron que estabas muerta. Me contó lo que pasó después de que huí. Ramón, en un pánico borracho, le había contado a todos que me había vuelto loca, que había dado a luz a un monstruo y había huido al desierto con él. Lideró búsquedas durante unos días, pero pronto se rindió. «¿Y los hombres de la capital?», pregunté, con el corazón en la garganta. «Vinieron», dijo Elena, la voz baja. «Unas semanas después de que desapareciste. Le hicieron preguntas a todos, a Ramón, al doctor Rojas, a mí. Eran intimidantes. Querían saber a dónde había ido. Nadie sabía. Se quedaron un tiempo. Luego se fueron. Nunca más los vimos». «¿Y Ramón?», pregunté. Elena dudó. Él no está bien, Josefina. Después de que te fuiste, empezó a beber más. Perdió la hacienda, el respeto de todos. Vive solo en esa casa, hablando solo,
diciendo que fue maldecido. La gente dice que se volvió loco de culpa y miedo. No sentí lástima, ni satisfacción, solo un vacío. Su vida, nuestra vida juntos, parecía algo que le había sucedido a otra persona, en otra vida. Le conté a Elena una versión de mi historia que pudiera creer. Dije que mi hijo era especial, sí, pero que era frágil y no sobrevivió al primer año. Dije que pasé los últimos años vagando, tratando de encontrar la paz. Lloró conmigo, me creyó, me ofreció un lugar para quedarme, dinero. No necesito nada, le dije. Solo necesitaba saber, necesitaba cerrar la puerta. Me miró, y vi en sus ojos que sabía que había más en mi historia de lo que estaba contando, pero no insistió. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Encontraré un lugar tranquilo, respondí, y viviré. Por primera vez, viviré de verdad. Me despedí de Elena con un abrazo. Salí del hospital y de esa ciudad, dejando atrás los últimos fantasmas de mi pasado. Era libre, libre de Ramón, libre de los observadores, libre de la huida. El dolor de la pérdida de Mateo siempre estaría conmigo, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, un recuerdo del viaje más extraordinario que una mujer podría tener. No fui muy lejos. Encontré mi lugar en un pequeño pueblo en las colinas no muy lejanas de San Luis Potosí, un lugar llamado Villa de la Paz. El nombre parecía un buen presagio. Era un lugar tranquilo, donde la vida seguía un ritmo lento, dictado por las estaciones. Con el poco dinero que Elena insistió en que aceptara, alquilé una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. Tenía un pequeño patio trasero, lleno de maleza y tierra seca. Era perfecto. Mi primer acto fue empezar un jardín. Mientras mis manos trabajaban la tierra, arrancando malezas, removiendo el suelo, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. La conexión con la tierra que Mateo me había enseñado estaba allí. Sentía la vida pulsando bajo la superficie, la promesa de crecimiento. Planté flores, como las que tenía en mi antiguo jardín, malvas, bugambillas, damas de noche, pero también planté verduras y hierbas medicinales. El conocimiento que adquirí con Inés y los curanderos de Oaxaca floreció en mis manos. Mi jardín se volvió exuberante, un oasis de color y vida. La gente del pueblo, al principio, era cautelosa conmigo. Era una extraña, una mujer sola, con un pasado que nadie conocía, pero veían mi trabajo, mi dedicación a mi pequeño pedazo de tierra, y poco a poco comenzaron a acercarse. Una vecina vino a pedirme una hoja de aloe para la quemadura de su hijo. Le di la hoja, y también un ungüento que aprendí a hacer. La quemadura sanó rápidamente. Otra vino con una tos que no se le quitaba. Le di un té de hierbas de mi jardín. La tos mejoró. La noticia se extendió. La viuda Josefina, me llamaban. Tiene buenas manos para las plantas. No sabían que no eran solo mis manos. Era el legado de Mateo, la semilla que dejó, no solo en el desierto, sino dentro de mí. La habilidad de curar, de nutrir, de escuchar a la tierra. No hacía milagros. Solo usaba el conocimiento antiguo que me fue transmitido. Me convertí en la curandera no oficial del pueblo. La gente venía a mí no solo con sus dolencias físicas, sino también con sus tristezas. Los escuchaba, les ofrecía un té, un hombro amigo. La mujer que había sido forzada al silencio ahora era aquella a quien la gente confiaba sus secretos. Nunca me volví a casar. Hubo hombres que mostraron interés, pero mi corazón pertenecía a un recuerdo. Mi vida era plena. Tenía mi jardín, mis vecinos, mi propósito. Encontré una familia en la comunidad que me acogió. Claro, había noches en que la soledad era más pesada. En esos momentos, iba a mi jardín, miraba las estrellas y conversaba con Mateo. Le contaba sobre mi día, sobre la gente que ayudé, sobre el nuevo rosal que estaba floreciendo, y sentía su presencia en la brisa suave, en el brillo de una estrella particularmente centelleante, en el silencio pacífico de la noche. Los años pasaron como las estaciones en mi jardín. Las arrugas aparecieron en mi rostro. Mi cabello se volvió blanco como la nieve. Me convertí en una de las ancianas del pueblo, una figura de respeto y cariño. Los niños venían a mi casa a escuchar historias. Nunca les conté mi historia verdadera, no completa, pero les contaba cuentos de estrellas, de coraje y del amor de una madre que atravesaba mundos. Cumplí mi promesa. Viví una vida larga, no siempre feliz, pero siempre significativa, y esperé el momento en que el mundo estuviera listo para escuchar. Décadas pasaron. El mundo cambió de maneras que apenas podía imaginar. Los coches se volvieron comunes,
Los teléfonos aparecieron en el pueblo, y una caja mágica llamada televisión comenzó a mostrar imágenes de lugares lejanos, de hombres caminando en la luna. A veces me preguntaba si encontrarían al pueblo de Mateo allá arriba. Envejecí. Mis movimientos se volvieron más lentos, mis manos manchadas por la edad y la tierra, pero mis ojos, decía la gente, todavía tenían un brillo especial. Nunca más vi a los hombres de traje. Se convirtieron en un recuerdo lejano, un fantasma de un tiempo de miedo. Suponía que se habían rendido, o que los hombres que me cazaron ya eran viejos o estaban muertos. La búsqueda de una campesina y su extraño hijo probablemente se perdió en archivos polvorientos de una oficina secreta en la capital. Ramón, oí decir, murió hace muchos años, solo, en su casa en ruinas. La noticia no me trajo ninguna emoción. Era un extraño para mí. Mi vida era tranquila, tejida en la rutina del pueblo, pero, en los últimos años, comencé a sentir una inquietud. El mundo se estaba volviendo más ruidoso, más rápido. La gente estaba más ansiosa, más desconectada unos de otros y de la tierra que nunca. La enfermedad del olvido, que Mateo había mencionado, parecía estar extendiéndose. Y entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Historias comenzaron a surgir, susurros en Internet, un concepto nuevo para mí, sobre lugares como la zona del silencio. Gente, científicos y curiosos, estaban yendo allí, midiendo los campos magnéticos, buscando señales de vida extraterrestre. Estaban descubriendo la semilla que Mateo plantó. Un día, mi nieta de corazón, la hija de la vecina que ayudé tantos años atrás, me mostró un programa en la televisión. Era un documental sobre fenómenos inexplicables. Estaban hablando de la zona del silencio. Un científico serio, con gafas, hablaba sobre picos de energía inexplicables que emanaban del centro del valle. Dijo que era como si la tierra estuviera cantando una canción de energía sutil, la montaña que canta. Mi corazón dio un vuelco. El mundo estaba empezando a escuchar. Fue entonces cuando lo supe. La hora se estaba acercando, la hora de cumplir la parte final de mi promesa. La decisión de contar mi historia no fue fácil. Había vivido con mi secreto durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mí. Revelarlo era como exponerme, volverme vulnerable de nuevo. ¿La gente me llamaría loca? ¿Una vieja senil inventando historias? Probablemente, pero la promesa que le hice a Mateo era más fuerte que mi miedo. Me pidió que contara la historia cuando el mundo estuviera listo. Quizás el mundo nunca estaría completamente listo, pero estaba empezando a hacer las preguntas correctas. Estaba mirando a las estrellas de nuevo, no solo con telescopios, sino con el corazón. Mi nieta de corazón, Ana, era una joven inteligente y de mente abierta. Estaba estudiando periodismo en la ciudad. Confié en ella. Una tarde, sentadas en mi jardín, empecé a hablar. Ana, necesito contarte una historia. La historia de mi vida. La verdadera historia. Tomó una grabadora, pensando que iba a contar historias del pueblo. Pero cuando empecé a hablar de mi matrimonio con Ramón, del embarazo imposible, de los hombres de traje, de los ojos plateados de Mateo, su expresión cambió. Escuchó en silencio, hipnotizada, durante horas. Cuando terminé, el sol se estaba poniendo. Las lágrimas corrían por su rostro. «Abuela», susurró, usando el término cariñoso que siempre usaba para mí. Yo te creo». Esas 3 palabras fueron como una absolución. El peso de 50 años de silencio comenzó a levantarse de mis hombros. «El mundo necesita escuchar esto», dijo, con los ojos brillantes de propósito. «No sé cómo, pero encontraré una manera que te honre a ti y a la memoria de Mateo». El círculo se estaba cerrando. La historia, que comenzó con un susurro en el viento, estaba finalmente a punto de ser contada en voz alta. Ana fue mi puente al mundo moderno. Me explicó sobre los podcasts, sobre canales en Internet, donde la gente contaba sus historias directamente a quien quisiera escuchar, sin el filtro de periódicos o estaciones de televisión. Era una idea que me agradaba. Mi voz, sin intermediarios. Tardamos semanas en prepararnos. Le contaba la historia repetidamente, y ella la transcribía, organizando los eventos, ayudándome a recordar pequeños detalles que el tiempo había difuminado. Revivir todo aquello fue doloroso, pero también catártico. Cada palabra dicha en voz alta era un paso fuera de la sombra del secreto. Decidimos que yo misma la contaría. Mi voz, con la edad y la experiencia, daría el peso de la verdad a la narrativa. Ana instaló un pequeño micrófono en mi sala, entre mis plantas y mis libros. La tecnología parecía fuera de lugar en mi casa sencilla, pero la vi como una herramienta, un medio para un fin.
El día de la grabación, estaba nerviosa. Me sentí como aquella joven asustada en Matehuala, a punto de revelar su secreto imposible. Cerré los ojos y le pedí fuerza a Mateo. Sentí una ola de calma familiar envolverme. Él estaba allí, escuchando, y entonces empecé a hablar. Mi nombre es Josefina Morales Barragán, comencé, y las palabras fluyeron. Lo conté todo, desde el silencio opresivo de la casa de Ramón hasta el abrazo final en el desierto. No me apresuré. Dejé que la historia respirara, dejé que las emociones vinieran. Lloré en algunas partes, sonreí en otras. Cuando terminé, un profundo silencio llenó la sala. Ana tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. Fue hermoso, abuela, dijo. Fue perfecto. Dividió la grabación en partes, como capítulos de un libro. Añadió una música suave, sonidos de la naturaleza, para crear la atmósfera. Trabajó en el proyecto con un amor y un respeto que me emocionaron profundamente. Cuando se lanzó el primer episodio en Internet, no sabía qué esperar. Ana me mostró cómo ver los comentarios. Al principio, había escepticismo, acusaciones de que era ficción. Pero, a medida que la historia se desarrollaba, la marea comenzó a cambiar. La gente se conectaba no con la parte de ciencia ficción de la historia, sino con la parte humana, con el dolor de una mujer en un matrimonio abusivo, con la fuerza del amor de una madre, con el coraje de una fugitiva, con la tristeza de la pérdida. Se conectaban con la verdad emocional de mi viaje. Recibí mensajes de mujeres que se veían en mi historia con Ramón, de madres que entendían mi deseo de proteger a un hijo a cualquier costo, de personas que se sentían diferentes y aisladas, que encontraban consuelo en la historia de Mateo. Y había otros, personas que compartían sus propias experiencias inexplicables, luces en el cielo, sueños extraños, encuentros con lo inexplicable. Mi historia les dio permiso para hablar, para compartir sus propios secretos. La red invisible de Inés, me di cuenta, se estaba volviendo visible. La historia no se convirtió en una sensación mundial. No aparecí en los noticieros. Y lo agradecí. Encontró a su público, un nicho de almas que estaban listas para escuchar. La semilla que Mateo plantó estaba comenzando a brotar, no solo en el desierto, sino en los corazones de la gente. Mi misión estaba completa. Ahora tengo 74 años. Vivo en la misma casita. Cuido del mismo jardín. Mi vida no ha cambiado exteriormente. Pero por dentro, siento una paz que nunca pensé que fuera posible. El peso del secreto se ha ido, reemplazado por la ligereza de la verdad compartida. A veces, Ana me lee los comentarios y los mensajes que siguen llegando. Cada uno es un pequeño milagro, la prueba de que no estamos solos en nuestras experiencias, en nuestras esperanzas, en nuestros miedos. Mi salud está fallando. El médico dice que mi corazón está cansado. Sé que mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. Pero no tengo miedo. La muerte, para mí, no es un final. Es una puerta, como la que cruzó Mateo. Pasé mi vida aprendiendo de él sobre la conexión, sobre la energía, sobre la vida que existe en todas las cosas. Creo que, cuando me vaya, mi energía simplemente se unirá a esa red cósmica. Y quizás, solo quizás, lo encontraré allí. Hoy, el cielo del atardecer es particularmente hermoso. Un incendio de naranja, rosa y púrpura, muy parecido al de la tarde en que huí de Ramón. Me siento en mi porche, envuelta en un chal, observando cómo los colores se profundizan. Cierro los ojos y puedo sentirlo todo. El calor del sol poniente en mi piel, el olor de la dama de noche que comienza a abrirse, el sonido lejano de los niños riendo en el pueblo, y algo más, un zumbido familiar, una presencia. Abro los ojos y miro mi jardín. Por un instante, en la luz parpadeante del crepúsculo, lo veo. No como un niño de 3 años, sino como un ser de luz plateada, parado entre mis rosales. No está realmente allí, lo sé. Es un recuerdo, una visión, mi corazón cansado mostrándome lo que anhela ver, pero es lo suficientemente real. Él sonríe, y en mi mente, oigo su voz, clara como una campana. Lo lograste, mamá. Contaste la historia. Ahora es hora de descansar. Una lágrima corre por mi rostro arrugado. No es una lágrima de tristeza, es de gratitud, por todo el viaje, por el dolor, por la alegría, por el amor imposible que definió mi vida. Estoy lista, hijo mío, susurro al jardín. Estoy lista para ir a casa. El sol desaparece en el horizonte, y la primera estrella aparece en el cielo aterciopelado. Es brillante, plateada. Le sonrío. Soy Josefina Morales Barragán. Fui la mujer de un hombre cruel. Fui una fugitiva, una curandera,
una contadora de historias, pero, sobre todo, fui la madre de un niño de las estrellas, y ese fue el mayor honor de mi vida. Mi historia no es sobre alienígenas o naves espaciales, es sobre una mujer que aprendió a encontrar su propia voz, es sobre el poder del amor para cruzar mundos, y es sobre la esperanza de que no estamos solos, ni en el universo, ni en nuestros propios corazones. Es una historia que ahora te pertenece a ti. Cuídala bien. Y así, mi largo viaje llega a su fin. Pero las historias, las verdaderas, nunca terminan realmente. Se transforman, se vuelven a contar y viven en los corazones de quienes las escuchan. Mi historia, la historia de mi Mateo, ahora es parte de ustedes. Si resonó en algún rincón de su alma, si le hizo mirar el cielo nocturno de una manera un poco diferente, entonces, mi propósito se ha cumplido. Le pido, si así lo desea, que deje su sentimiento en los comentarios. Cada palabra compartida es un hilo más en el gran tapiz de conexión que nos une a todos. Y para que más historias como esta, que viven en las sombras, puedan encontrar la luz, considere suscribirse y dejar un me gusta. Es una pequeña acción que ayuda a mantener viva la magia, a garantizar que las voces silenciosas de nuestro mundo continúen siendo escuchadas. Gracias por escucharme. Gracias por creer. Ahora, miren a las estrellas. Él está allí y está sonriendo.